Bienvenidos un día más a otro episodio de Nuevos Protagonistas. Antes de presentar al invitado de hoy, algo que tengo... Bueno, perdón, Nada. no me sé mi propio texto, lo cual es... No, si esto pasa muy a menudo. Ya te digo, yo he hecho 1000 entrevistas, o sea que lo sé perfectamente. Y la parte más mierda, pero Es lo peor, la hay que ¿no? clavarla del comienzo. Sí, es lo peor. Bienvenidos un día más a otro episodio de Nuevos Protagonistas. Antes de presentar al invitado de hoy, algo de lo que tengo muchas ganas de hacer, quiero pediros disculpas y daros una explicación por la falta de episodios de estas últimas semanas. Como muchos sabréis, estoy haciendo la carrera de periodismo, es mi cuarto año y si todo va bien, último año, y quiero que sea el último. Además, estoy inmerso en un nuevo proyecto llamado Edesa Talks. No sé si para cuando esto salga ya habrá visto la luz o no, pero así resumidamente se trata de otro podcast para el cual me han contratado para presentar, centrado más bien en personalidades bercianas. Quizás se llegue a hacer con público, porque estaría muy bien poder traer a referentes del ámbito nacional, como es el caso de Ernesto Castro, a quien hoy tenemos aquí con nosotros, y para quien no lo conozca, pues voy a contextualizar brevemente. Ernesto es un escritor, pensador y sonámbulo millennial. En su día, Ernesto formó parte del 15M, actualmente es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, conferenciante, escritor, youtuber. En su web dice desear recorrer el Camino de Santiago o viajar a Guinea Ecuatorial. Cualquiera de las dos le valdría. Yo le animo a volver al Bierzo, que ya estuvo, y recorrer cualquiera de las 3 rutas del camino que cruzan la comarca. Y quizá también a tener la segunda parte de esta conversación en el Edesa Talks y con público. No lo sé. Sea lo que sea, no me enrollo más y dejo paso al invitado. Bueno, pues... ¿Qué tal, Ernesto? Mucho gusto, tío. Vale, pues tengo una serie de temas que espero que no sean muy densos, ya que vienes después de una intensa partida de Warhammer 40k, ¿puede ser? Sí, ¿no? Eso es. Vale. Y quería empezar hablando de los chavales de hoy en día, porque yo llevo, pues eso, un año con el podcast, que esto será el final de la primera temporada, y debido a, pues, las puertas que me han ido abriendo el podcast o la gente que he ido conociendo, los contactos que he hecho, lo que sea, me he dado cuenta que de alguna manera me he metido en un entorno muy, digamos, emprendedor, autodenominado emprendedor, Ya. y que el cual, no sé si es por yo ya estar dentro de él o porque es un hecho, cada vez veo más creciente, más pujante en España. No sé qué... Bueno, no sé si lo conoces, ya para empezar. La idea de emprendedor Sí, o el entorno de los emprendedores hispanos. Sí, el movimiento este, digamos, que se está dando aquí. Prefiero que me lo expliques antes que de pecar de sabiondo. Vale, pues sin querer generalizar y que me mate alguno de los chavales que pueda estar viendo esto, que me vaya a fonar, pero bueno, no importa. Tenemos por un lado a gente que verdaderamente emprende, monta su negocio, su startup, su podcast, lo que sea, y hace por ir creciendo poquito a poquito. Y luego por otro lado hay una serie de estafadores que viven de las apariencias, y entre tanto tenemos incluso chavalines que hablan mucho de marca personal, de desarrollo personal, de crecer como persona, te dan consejos en Reels y en TikTok cuando tienen 15 años y apenas han vivido mucho, y entiendo y veo muy noble que tú quieras compartir aquello que te ha funcionado, pero quizá es ligeramente soberbio ponerte a dar consejos en Instagram con eso, con 15 o 18 años, de cosas que otros deberían estar haciendo bajo tu juicio para mejorar como persona o para... Ya, engarzando con la partida de 40k, en la que he ganado, por cierto, contra Guardia Imperial, en mi caso con Eldar, los elfos de los años 40.000 y pico. La partida anterior que la realicé contra un emprendedor, aunque él no se llamaba así. Lo más curioso de Warhammer es que también hay un estereotipo, igual que sobre el emprendedor hay un prejuicio de que el jugador de Warhammer es bajito, gordo, con gafas, barba. De las 4 partidas, las 3 personas con las que he jugado medían más que yo, que mido un 86. En concreto, este chaval, que en Instagram tiene el nombre Longo, medía 1,96 m y es, por lo que me ha informado, el reinventor del tribal en España. Es un tatuador. ¿Qué es el tribal? Los tatuajes estos vale. con formas de pinchos. No, pero será algo relacionado con el Warhammer. No. Y... Bueno, tiene que ver porque él colecciona tiránidos, que son como una facción que se parece a Alien, al monstruo de la serie de películas Alien, y Alien a su vez se basa en un dibujante, un tal H.J. Giga, un alemán, un austriaco,
que sí que influye mucho en la estética tribal. Entonces, por lo que sea, las formas de Alien tienen mucho que ver con las formas de lo tribal. Es un poco afinidad. Todos los que hacemos Warhammer 40.000, ya sé que no es el tema de tu pregunta, todos los que hacemos Warhammer 40.000 nos sentimos de alguna forma reflejados o expresados en la facción que coleccionamos, ¿no? Entonces yo, no en balde he estado jugando contra a una persona que hace tatuajes y que los tatuajes se parecen mucho a las miniaturas que colecciona. O yo, que soy filósofo, colecciono la facción élfica, que tiene un conocimiento del futuro, que son videntes, todas estas historias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hablando con él después de la partida, pues precisamente se quejaba de esta cultura, que yo no conozco tanto, Qué casualidad. precisamente diciendo, bueno, yo soy también emprendedor, porque soy mi propio jefe, soy autónomo, además estoy en una situación un poco límite a nivel legal, porque el mundo del tatuaje en ciertas comunidades autónomas requiere de un grado o de una formación profesional o de un título que expende el Estado, pero en muchas ocasiones se hace en sitios privados, sin ningún tipo de reglamentación, en negro y demás. Y se me puede considerar emprendedor porque en el fondo pues soy creativo, hago mis propios dibujos, pero claro, ¿qué tiene que ver esto, que es la vocación o el sueño de dedicarte a dibujar, a pintar, una persona que estudia Bellas Artes, con el que entiende el emprendimiento simplemente como el éxito económico o el éxito social y no valora nada de emprender más que el propio hecho de emprender? Como quienes también eran empresarios. De lo que ellos entienden como de lo que emprender. ellos entienden como emprender. Al final emprender es tomar acción y el tatuador ha iniciado ese camino. Claro, las famosas empresas, el término empresa es un término español muy bonito que se aplicaba a la conquista de América. Hernán Cortés es un emprendedor, Pizarro es un emprendedor, pero claro, y fueron totalmente exitosos en los emprendizajes que realizaron. Es más, precisamente como eran empresas privadas, no financiadas por el Estado, simplemente se les dejaba un territorio a conquistar y que ellos pusieran los soldados, los caballos, así se produjeron esas tropelías, como el famoso secuestro de Atahualpa, donde Atahualpa prometió por su liberación que llenaría un edificio, una sala, hasta donde podía llegar la mano, de oro. Le dieron el rescate y no lo devolvieron. Entonces, claro, ese era el emprendizaje en el siglo XVI y en el XVII. Supongo que en el siglo XXI no será muy distinto. Efectivamente, hay muchos emprendizajes de la retórica y de la oratoria, y yo entiendo que muchos de las personas que tú calificas como bocachanclas o vendehumos, pues también son emprendedores a su manera, pero como lo eran los sofistas de la antigüedad, que eran filósofos o oradores itinerantes que iban de ciudad en ciudad intentando vender la moto del buen hablar. Desde luego, muchos de estos youtubers o influencers tienen habilidades y tienen talento, pero no precisamente para montar empresas o vender producto que no sea el discurso que están vendiendo. Están vendiendo un producto, que es la palabra que emiten a través de sus canales o plataformas. Entonces, en ese sentido, si son exitosos, de alguna forma están confirmándose en su pronóstico del éxito por el éxito. Pero, desde luego, a mí me parece una mala orientación vital, lo hagan los viejos, los jóvenes o los intermedios, el cifrar el sentido de tu vida en el éxito. Porque hay muchas cosas a las que uno se dedica con independencia de que se le den bien o mal, y en eso consiste precisamente la vocación. Y si uno no tiene vocación, el sentido de su vida se termina derivando de factores que no dependen de su voluntad o de su capacidad de esfuerzo o de su tenacidad o de sus ganas. Vale, bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta voy a hacer la comprobación, vale. Por si acaso, que luego esto lo corrijo yo en... Vale, bien. Que no es lo peor que ocurre. No, por si acaso, siempre es importante. O más va a tener que curar. Es que ya fallé un par de veces de darle al botón, que es algo como súper simple, darle un botón. Pero te queda ahí luego la mosca detrás de la oreja de ¿y esto se estará grabando? Por eso te decía que... No, sí, está clarísimo. Que era genial el hecho de que hubiera otra persona sentada al otro lado de la pantalla. Pero bueno, hoy no lo hay, pero seguimos. Esa corriente emprendedora se viene bastante relacionada con una corriente estoica en redes, más o menos los mismos mensajes. Bueno, estoica, a ver, lo que se entiende hoy día por estoicismo. Que ya te he visto alguna otra vez lo de hacer la puntilla, digamos, de que esto no es estoicismo como tal. Pero entonces, ¿qué es y a dónde nos llevará? ¿Crees tú? Si se puede establecer algún paralelismo con las corrientes filosóficas helenísticas, en todo caso sería con el hedonismo, y en concreto el hedonismo no epicúreo, sino cirenaico. El hedonismo es la filosofía que entiende que la felicidad consiste en el placer. Y hay dos variantes, el hedonismo positivo y el negativo. El positivo sostiene que, en concreto, cuanto más placer tienes, más feliz eres. El hedonismo negativo, que es el de Epicuro, sostiene que, en el fondo, ser feliz consiste en no sufrir dolor y que la búsqueda continua del placer lleva a la insatisfacción.
Entonces, no puedes nunca colmar tus deseos y por lo tanto nunca estarás máximamente satisfecho ni en un placer máximo, pero sí que puedes evitar no sufrir de enfermedad, de nostalgia, de depresión. Bien, entonces, el hedonismo contemporáneo es un hedonismo adónico, curiosamente, o sea que anidónico se suele llamar, es decir, es un hedonismo que por exceso de placeres y de búsqueda de deseos, todo lo que posee no le satisface y que continuamente está marcándose nuevos retos, no hay límite, no pain, no gain. Entonces, continuamente, es curioso porque es un hedonismo que busca el sufrimiento, el dolor, la satisfacción, el estar fuera de tu espacio seguro, efectivamente. Entiende que la felicidad es el placer, no entiende por placer otra cosa más que opulencia, exhibición, riqueza, mujeres, vinos, coches, consumo conspicuo, con lo cual que siempre estás compitiendo con el siguiente porque siempre hay un Lamborghini más caro, siempre hay un coche, siempre hay un barco más caro, un jet, siempre hay algo más caro. Esta carrera es una carrera infinita. Además, el valor que tiene lo que posees no es intrínseco, porque lo vayas a usar o porque te gusta por sí mismo, sino que es posicional. Mañana pues no serán los Lamborghinis porque se considera de parguela, sino que serán los... Es que no entiendo de coches, pues los Alfa Romeo, o sí, lo que toque, los Ferraris, sí, ¿no? Entonces, esa carrera es una carrera hacia el vacío, que no es estoica. El estoicismo es justo lo opuesto al hedonismo. En el estoicismo, el placer y todo aquello que depende de factores externos a tu voluntad no se considera un bien ni un mal, sino que en todo caso se llaman en realidad indiferentes. El término que se utiliza en griego es indiferentes. Entonces, la riqueza, la estimación ajena, que es lo que se busca a través del aprendizaje, esos dos elementos principalmente son bienes, no son bienes, sino que son indiferentes. Si se poseen, se pueden disfrutar, y si no se poseen, no se deben echar de menos. Todos los esfuerzos de los emprendedores pseudoestoicos contemporáneos van en busca de cosas que para los estoicos no son bienes en sí mismas. Para los estoicos es un bien en sí mismo y es un objetivo y un fin en sí mismo, el control de la propia voluntad, el adecuarse a tu propia naturaleza, y ojo, a lo mejor tu propia naturaleza es una naturaleza perdedora. Porque en los estoicos se dice literalmente que hay una diferencia entre el sabio y el ignorante que es tan grande como la que existe entre la gacela y el león, y que son dos especies y dos naturalezas completamente distintas, y que en el fondo hay una lógica, una necesidad de la naturaleza que determina que tú vas a ser de una forma u otra. Hay un destino, lo que te sucede no depende de tu voluntad, lo único que tú puedes ajustar es tu conciencia a lo que te pasa. Entonces tú puedes limitar tus deseos, controlar tu ira, ser dueño de tu voluntad. Pero una voluntad que no se expresa en acciones, frente a la visión, insisto, hedonista, pseudoestoica, positivista, de lo que se entiende hoy por positivismo, que no es el positivismo del siglo XIX, ojalá, aunque en alguna Mr. clase... Wonderful. Mr. Wonderful. Pero que es muy interesante porque el positivismo del siglo XIX, por positivismo entonces se entendía que todo lo que no fuera conocimiento positivo, empírico, no era real. Entonces, pues hablar de Dios, por ejemplo, Dios es un ente metafísico y no se puede afirmar del nada, ni que existe ni que no existe. Y todo lo que se puede conocer y que tiene realidad es aquello que es tangible, que es positivo. Pero curiosamente el fundador del positivismo, Comte, luego montó una religión de la humanidad que en buena medida es la que deriva en esto del positivismo contemporáneo, que es si tú deseas algo con mucha tenacidad y le das sonrisas al mal tiempo y te da la vida limones y tú haces limonada, pues eso hará que, como dice Paulo Coelho, el mundo conspire secretamente para hacer tu sueño realidad. Y eso sabemos que no es así. Ya está. Podemos responder tan fácilmente que el principal problema que tienen los hedonistas, pseudoestoicos, positivistas, es que sus creencias, aparte de contradictorias entre sí, ninguna de ellas por separado es válida. ¿Puede eso derivar a estos chavales en una situación de estrés derivado de no conseguir los resultados que creen, o conseguir resultado tras buen resultado, pero no llegar a nada como tal? Porque tú dices, tengo el Lamborghini, pero me canso de él, quiero el Ferrari. Sin llegar a nada... Puede ser, sí, puede ser. No soy psicólogo ni psiquiatra, afortunadamente, entonces puede ser, sí. Pero no creo que el resto estemos mejor. Es decir, no me parece que los que no suscribamos a esa religión, tampoco creo en el elitismo invertido, de pensar que porque eres un marginado social y estás fuera de todos los trends de la época, sean estos ser comunista o ser anarcocapitalista, eres mejor persona simplemente porque estás en el margen o porque eres de la minoría, ¿no? Entonces no me parece a mí que los que no estemos en ese bucle estemos mejor psicológicamente. Es decir, que no ser un emprendedor tampoco es garantía de estar sano mentalmente.
¿Hay algo a día de hoy que sea garantía de estar sano mentalmente? Jugar a Warhammer 40.000. O sea que no. Vale, luego te he oído hablar muchas, en las últimas entrevistas que he estado viendo y tal, para preparar, de un podcast de unos chicos latinoamericanos que hablabais del dominio liberal en el discurso. Creo que era con Diego Ruzarín, que es un intelectual, youtuber, streamer brasileño, afincado en México, de familia brasilo-mexicano, y con Nahuel Michalski, que es un filósofo y politólogo de Argentina, de Bariloche, que no de la capital, de Buenos Aires. Bueno, yo lo que argumenté allí entonces era que pues, siempre parece que el césped del vecino es más verde que el nuestro, y a los comunistas les parece que los liberales dominan las redes sociales y viceversa. Es que creo que no es de ninguna forma en concreto, que no hay un dominio notable de que le puedas poner la etiqueta a nivel general, pero sí que quizá, de nuevo vuelvo a la duda de ¿será mi burbuja, mi algoritmo, o será en términos generales? Pero quizá si ponemos la tele o abrimos la prensa o lo que sea, haya más un dominio de un lado, pero en redes se pueda estar posicionando un dominio del otro. Es verdad, y suele ser siempre contracultural, es decir, que si está el dominio conservador o liberal en la televisión, si estuviera, como estuvo precisamente a comienzos de la década de los 2010 con el 15M, la reacción intuitiva de la calle va a ser el comunismo o los comunes o como quiera que se llame ahora mismo la izquierda radical o la extrema izquierda. El ecologismo, el feminismo, las políticas de identidad, lo políticamente correcto, mientras que sucede al revés. Si el partido que está gobernando es un partido de izquierdas o progresista o feminista, pues evidentemente lo que vas a tener son manifestaciones en Ferraz con la Cruz de San Andrés y cánticos a la Legión. De Ferraz quería preguntarte, como persona que ha formado parte del 15M, no sé si te has acercado algún día a Ferraz a ver qué hay. Me he acercado a Ferraz porque hay una tienda Warhammer cerca. Pero te ha coincidido un momento. Me ha coincidido, claro. Y he Con bromeado, he bromeado alguna vez sobre este tema de claro, de ir a Ferraz. A campo. No, de ir a un montón de gente. Claro, que yo estaba metido en esta burbuja de las miniaturas y un montón de gente con banderas de España en el tren, en el metro hacia Argüelles, que es donde está Ferraz. Y decir, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, pues bien, no sé, me parece. Pues que cada generación debe tener un encontronazo con la policía y darse cuenta de la realidad del Estado, del poder coercitivo de las fuerzas del orden y la ley, y lo puedes tener en una dirección o en otra, y yo no me preocupo mucho. Me parecería más preocupante, lo he dicho muchas veces, que en clase, yo doy clase a un montón, ya a centenares de alumnos he tenido en 7 o 8 años de dar clase, que lo que es preocupante o lo que es un poco anómalo es que tampoco hay representación social, donde pues a lo mejor en la universidad el 80% o el 90% de los alumnos votan a un partido que tiene el 10% de representantes en el Parlamento. Eso significa que la universidad, como todas las demás esferas, es una otra burbuja donde parece que allí somos todos de izquierdas y progresistas, o da igual, al revés, porque la universidad tradicionalmente ha sido un espacio muy de derechas. La universidad, por ejemplo, alemana, como todo el mundo sabe, era el centro del movimiento nazi y era la cultura de los duelos y de la marcha militar y de las fraternidades la base de las primero organizaciones paramilitares juveniles y luego ya directamente las SS y las SA. Entonces, la universidad tradicionalmente ahora la asociamos a el radicalismo de izquierdas, pero ha sido siempre un poco oscilante en una dirección u otra. Total, que a mí lo de Ferraz no me parece tan mal como piensa la gente. O sea, que la gente se manifieste e incluso se pegue con la policía, para eso está la policía, para pegarse con la gente. Es una definición curiosa de policía. En el fondo es así, no puedes decirlo de manera más eufemística, pero el verdugo tiene que cortar cabezas. Puedes decir que separa al alma del cuerpo, lo estoy diciendo muy abstractamente, pero una persona que mueve una guillotina lo que tiene que hacer es cortarle la cabeza a alguien. Y la policía está para pegarse con gente. A ver, sí, cuando llega el momento, pues eso se reservan el monopolio de la fuerza a ellos, ¿no? Claro. Éticamente, ¿qué opinas de que sea el Estado quien se reserve el monopolio de la fuerza? Pues no creo que haya mejor alternativa. Decía Churchill, ¿no?, que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno comparado, pero el peor mejor sistema de gobierno, es decir, que comparado con todos los demás es el mejor, es el menos malo, ¿no? Pues igual que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado es el menos malo de los usos de la violencia, porque lo otro, el equilibrio de fuerzas,
conduce a la proliferación de la violencia. Y lo hemos visto a nivel intraestatal y también interestatal. Los periodos de mayor paz y estabilidad geopolítica han sido aquellos en los que ha habido un hegemón o dos hegemones que se han ido equilibrando entre sí, en un contexto como el que estamos ahora mismo, donde hay una especie de poliarquía o policentrismo geopolítico. Rusia hace lo que le da la gana, China también, Japón va por su lado, Estados Unidos, Brasil. Entonces, claro, al final es inevitable que en este contexto Israel haya, cada uno monte la guerra como le da la gana, sin atender o obedecer las órdenes a un único poder de mando. Pero lo mismo pasa a nivel estatal, intraestatal, quiero decir. Es mejor vivir en un país aborregado, como los países europeos, donde la población en el fondo está a merced del Estado, que en un estado donde hay una desconfianza continua hacia lo público, en donde se piensa que la policía es básicamente asesina, como el caso estadounidense, donde hay movimientos para abolir la policía directamente, donde hay una desconfianza hacia las instituciones públicas y donde la gente está armada y pretende en algún momento incluso defenderse violentamente contra el prójimo y contra el Estado. Me parece más sana una sociedad donde vivimos todos como borreguitos al gran pastor, que una donde cada uno que pretende ser el pastor de su propio rebaño. ¿Vivimos en democracia como tal, a nivel de España? Aquí van a salir todos los trevijanistas, supongo, que también es otra esfera y otra burbuja intelectual muy seria, o los buenistas. Me he topado con ella, ahí la pregunta. Los trevijanistas, ¿no? Sí, sí. Que efectivamente pues te dirán que no es una democracia, sino una partitocracia, pero a efectos prácticos es lo mismo. Pues, en términos filosóficos, existe una teoría que es la teoría de la oligarquía como forma trascendental de gobierno. Lo que quiere decir eso es que siempre va a gobernar una minoría. Nunca va a gobernar uno, ni van a gobernar todos. Las tres formas de gobierno clásicas para Aristóteles son la monarquía o tiranía, que gobierna uno, bien o mal, la oligarquía o aristocracia, que gobiernan unos cuantos, bien o mal, y la democracia o populismo, o clocracia, a veces se traduce, que es que gobiernan todos, bien o mal, o la mayoría, se suele decir. Bien, la teoría está desarrollada, entre otras cosas, por un intelectual del franquismo, Gonzalo Fernández, ahora no me acuerdo del segundo apellido, un mítico intelectual del franquismo, es que siempre gobiernan, lo ha dicho él y lo han dicho muchos otros, siempre gobiernan unos cuantos, pero no todos. La democracia, en el fondo, es la delegación del poder, la aclamación mayoritaria por un mecanismo más o menos carismático, que es el voto, de una minoría, que son los parlamentarios, que deciden por nosotros y que una vez que les hemos votado, ejercen durante 4 años como déspotas y tiranos. Hay ciertos mecanismos de control, pero en el fondo la única forma de controlar el poder es con un contrapoder. No existe división de poderes. La división de poderes es una fantasía para estados de normalidad. En estados de normalidad, pues tú puedes tener todos los poderes en paralelo que te dé la gana. Pero cuando hay que tomar una decisión clave, que cuando estás en un momento de decisión soberana, se impone el estado de excepción y hay una división de poderes ninguna. ¿Qué pasó con el COVID? Cuando sucede algo como el COVID, que es cuando los políticos tienen que actuar, ahí el presidente del gobierno toma una decisión y da igual, invoca y tira la ley más fácil. No hace falta que tire la de sitio, tira la excepción y todo el mundo en su casita. 3 meses, 4 meses, 5 meses, incluso puede llegar a obligar, como se han obligado a ciertos estados, a que la gente se vacune forzosamente. Y si no, pues te mete como todo este tema de la hegemonía cultural, de si no te vacunas, estás poniendo en peligro a tu abuela, no puedes entrar en este bar, en el fondo no puedes salir de tu casa si no te vacunas. Claro. Eso pasó hace 2 años, no hace mucho. Y ese es el momento de la política de verdad. En estados normales, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Pero hay un momento en el que tienes que gobernar. Guerras, epidemias, situaciones de crisis económica, hay que tomar una decisión. Y esa decisión recae de nuevo, no en uno, sino en varios. Porque uno no puede, salvo que sea un estado muy, muy pequeño, ni siquiera uno a nivel familia podría gobernar todo. Siempre se ha dicho desde Aristóteles que el pater familia gobierna indirectamente a través de la esposa, que es como un poco su representante ante los hijos y demás. Pues esto es igual. El Estado no solamente es Pedro Sánchez, ojalá fuera el sanchismo solo Pedro Sánchez. Es que aparte existe un PSOE, State of Mind, que eso está mucho mejor planteado, que hace que de Pedro Sánchez para abajo haya toda una jerarquía, una pirámide burocrática y funcionarial, donde todos los funcionarios, para empezar, aunque no creamos en ello, hemos firmado una carta de aclamación del rey. Yo, como ayudante doctor en la universidad, si no recuerdo mal, cuando conseguí esa plaza, tuve que firmar una carta donde yo soy representante del Felipe VI cuando doy clase.
¿vale? Esto ahora mismo no tiene ninguna valía, es un papel mojado, lo firmamos todos, ¿no? Todos estamos en estas. Pero es que eso pasó también cuando se impuso en la participación obligatoria del partido nazi en Alemania. Y el 90% de los profesores firmaron la carta para formar parte del partido nazi. En la Italia de Mussolini, en ciertos años de la España franquista y en la Alemania nazi, para ser profesor tenías que ser del partido. Y la gente, bueno, ¿qué más da ser del partido? Cuando en España si las cosas se ponen muy chungas, pues a lo mejor nos pasa en factura a todos los que críticamente hemos firmado ciertas cosas. La pregunta era... Empezamos hablando del... Me he saltado al cielo escuchándote. Bueno, total, que ahí hacemos ese sería el cierre. Ah, la democracia, coño. La democracia. Entonces, que en efecto es lo mismo, porque estamos en un sistema que los trevijanistas llamarían partitocracia, pero todas las formas de democracia han terminado reificándose en partitocracias. Vale. Y el modelo idílico suyo, que es el modelo anglosajón, ¿Sí? ha terminado degenerando tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña en una partitocracia. O sea, que la respuesta sería quedémonos como estamos. No quedemos como no estamos. No quedemos como no estamos. Podemos retroceder mucho, avanzar mucho, y desde luego el estado en que estamos no es el estado perfecto, ni mucho menos, ni tampoco inevitable, ni incambiable. Creo que se puede cambiar. Se debería quizá cambiar. No te estoy diciendo que muchas de las propuestas de los trevijanistas sean válidas por sí mismas, pero no creo que sea un salto cualitativo. No sea como salir de la esclavitud hacia la libertad. No. Sería mejorar un poco en algo, en una faceta de nuestra vida que ojalá no fuera tan importante, y que de hecho no es tan importante, y que es precisamente parte del discurso de la polarización política pensar que los políticos son nuestros pastores, y no es cierto. O sea, son pastores en ciertos rangos de nuestra vida que le damos mucha importancia, pero podríamos no darla. Los impuestos, la movilidad en casos como el COVID, etcétera, pero el Estado no tiene control sobre mi personalidad, sobre mi identidad, sobre mi conciencia. Puede aprobarme o no aprobarme una ley de trans o lo que sea, pero de puertas de mi conciencia para adentro no tiene dueño, o de mi entorno familiar. Y si dentro de mi entorno familiar yo creo que me llamen ella, no necesito que me aprueben una ley de trans para hacerlo. Está bien que lo hagan, porque a veces no solamente quieres que te digan ella en tu entorno familiar, sino que también quieres que en la universidad te llamen María y no Mario, este tipo de cosas. Pero básicamente mi visión es esta, que la política no es tan importante. Pero no al nivel de los empresarios de fuck the police. Vamos a reducir impuestos. Claro, no pago impuestos. Ellos creen que la política es muy importante y por eso están continuamente quejándose los políticos. Para mí no tiene sentido. A ver, entiendo que a alguien que tenga una empresa pues le pueda preocupar el entorno fiscal. Claro y le que sí. Preocupar... No, sí, está clarísimo. Sí, por supuesto que la posición mía es una posición inevitablemente condicionada por mi adscripción de clase, que ahora mismo funciona real. Vale, perdón. Pero, por ejemplo, joder, a nivel judicial, pues, por ejemplo, hablábamos de cuando vienen los casos de verdad, las guerras, las epidemias, tal, lo que ahí hagan los políticos, aunque les toque hacerlo, digamos, pues eso, por mandato imperativo, pues debería de poder ser juzgado a posteriori con una cierta... Vamos, que te asegures de que no es corrupto el proceso. Casi todo es juzgado a posteriori. De hecho, una de las derrotas más aplastantes en la democracia moderna fue la derrota de Churchill después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero por ejemplo ahora aquí en España, que poníamos el ejemplo del caso del COVID, ha salido que era anticonstitucional y ha dado igual. Claro, porque ahí es otra cosa que yo tengo en contra de los excesivamente procedimentalistas. El procedimiento se justifica por el resultado. Y el resultado de España en el COVID, pues no sé, depende de qué país, con qué país lo compares. Inicialmente empezó muy mal, luego yo dejé de mirar las estadísticas, sinceramente ese tema... Ahí fue cuando te quitaste las redes, ¿o no? Sí, efectivamente, en 2020. Entonces yo, digamos que todo ese tema es un tema que como todo el mundo, igual que mucha gente, le pasó también al tema del Holocausto. Después del Holocausto, el pueblo judío pasó durante 20 o 30 años aproximadamente prácticamente sin escribir ni decir nada sobre ese tema. Y todo el revival de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, empezó en los años 60, 70. Hay un término alemán que es la Historikerstreit y la de... hay una Verwandlungsbewegung o algo así, que es el darse de cara contra el pasado, que básicamente era el debate sobre si el nazismo fue una excepción o la norma de Alemania, si fue algo raro o algo destinado, todo este rollo. Y ahí empezó todas las novelas y las obras de memoria y de crónica. Y lo mismo pasará con el COVID. El COVID tuvo un pico de bibliografía cuando sucedió, luego ya fue cayendo, y supongo que dentro de 20 años nuestros hijos, por lo menos los míos, porque tú ya te queda todavía un poco de tiempo para tener hijos, espero,
Yo tengo hijo, tengo hijastro, pero bueno, vamos a ver, nuestros descendientes dirán, pero ¿cómo es posible que sucediera eso? Y habrá un juicio ahí histórico. O sea, hay doble juicio, claro. Está el juicio político y el juicio histórico. Franco nunca le juzgaron en vida, pero muerto le han querido juzgar y le han juzgado ya varias veces. Entonces, no te preocupes porque la historia te juzga 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, la historia me absolverá, como decía Fidel Castro, al que han terminado condenado no históricamente, dependiendo de la facción a la que te apuntes. Era inconstitucional, pero ¿qué más da? La inconstitución está por encima de las vidas humanas. No. Es que es eso la cuestión, que la garantía, el objetivo primario del Estado, jovesianamente, es asegurar la vida. Y luego ya, todo lo demás, la libertad, el poder comprarte tu Lamborghini, etc. En ese orden, vida, libertad, Lamborghini. Y en este caso igual. Entonces me parece a mí que aunque fuera inconstitucional, la Constitución es simplemente un procedimiento para que en general los resultados políticos tengan acierto. Pero hay contextos en los que la Constitución del 68 no puede prever una pandemia. Entonces, si es el estado de sitio, si es el estado de alarma, no va a ser desde luego la ley que ponga la ley contra el COVID. Esta es la cuestión. Ahí es cuando entra la política, ¿verdad? Todo lo demás puede ser algoritmizable. Todo lo demás los jueces y los abogados pueden ser sustituidos mañana por ChatGPT, que directamente te diga cuál es la ley que se aplica a este caso. Pero el problema es la interpretación de la ley, su aplicación a casos no previstos por la ley. Pues ¿Cataluña es una nación o una nacionalidad? Pues ahí tiene la Constitución española que habla de naciones y nacionalidades, no dice nada más. Cuando se habla de las comunidades autónomas son solamente para nacionalidades o también para La Rioja es una nacionalidad, Murcia es un reino, es un principado, es una comunidad autónoma. El futuro, por desgracia o por suerte, no está totalmente escrito. Y la ley no puede preverlo todo. Y es malo, es totalitario precisamente pretender que todo sea constitucional. Que todo esté ya escrito hace, en este caso ya casi 50 años, en el 78, que todo el futuro de España queda previsto por esta Constitución. Sería horrible, de hecho. Imagina si tuviéramos ya el futuro escrito, sería Claro. un poco, perdería gracia vivir, ¿no? Vale, pues siguiendo por política, ya que nos metimos con la pregunta de Ferraz y tal, te quería preguntar dónde queda la izquierda. Porque Aquí, igual que, en esta. A la izquierda, queda aquí. pero igual que hablábamos de eso, del positivismo del 19, que no tiene nada que ver con lo actual, ¿tiene algo que ver la izquierda, o bueno, lo que se entiende como izquierda en este país, mejor dicho, el PSOE State of Mind, con lo que fuera la izquierda en su día? Claro, de nuevo, igual que en la búsqueda continua de placeres es una satisfacción continua, porque siempre hay placeres más suculentos o exquisitos, siempre hay más cosas en la izquierda. Independientemente de donde te posiciones, siempre tienes a gente a la izquierda y a la derecha. Entonces, para mí el PSOE no es de izquierdas, pero para alguien que esté más a mi izquierda, ni siquiera yo soy yo de izquierdas, ¿me explico? Entonces, la izquierda y la derecha... En el discurso general se supone que PSOE izquierda, PP derecha, Podemos Sí. muy izquierda, Vox muy derecha. Sí, pero eso es porque lo interesante es que la política también, no solamente el posicionamiento en la izquierda o la derecha del tablero, sino, como os decía muy bien Pablo Iglesias cuando estaba fino, No estaba fino. elegir en qué parte del tablero juegas, ¿no? O sea, cambiar las reglas. Y la política no solamente toma por partido en una especie como de tablero predefinido, sino que va empujando la portería a izquierda o a derecha. Y hay momentos en que se considera de centro políticas que en otra época serían de extrema izquierda o de extrema derecha. Entonces, por ejemplo, ahora mismo mantener el aborto con la ley que tenemos o el matrimonio igualitario, homosexual o gay o LGBT, como quiera que se llame ahora mismo, en los niveles en los que está, eso se considera una medida de centro. Pero hace 10 años las dos cosas serían de izquierda o incluso de extrema izquierda. Ciertas políticas patriotas o nacionales se consideran ahora mismo de centro-derecha, cuando hace unos años se podían considerar de extrema derecha. Y así sucesivamente. Hay la famosa ventana de Overton, se va empujando en una dirección o en otra. Y el trabajo de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los intelectuales, ese labor metapolítico es hacer el marco de lo que se debate y no se debate. En España no se debate prácticamente nada, salvo en nichos muy nichos, el aborto. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos se considera incluso una medida de centro-derecha, por así decir, prohibir el aborto. En España sería una medida a la derecha de Vox. A la derecha de Vox. Entonces, claro, en Arabia Saudí, supongo que permitir a las mujeres conducir es algo de extrema izquierda. Entonces, el tema es quién defiende la centralidad del tablero. Bueno, vengo de jugar una partida de Warhammer. En Warhammer hay que ocupar unos objetivos en el centro. Y también tienes que saber
cuáles tienen la fuerza suficiente para mantener y cuáles tienes que regalarle al adversario si no quieres que te vuelen. No solamente hay que atacar, sino que también hay que defenderse. Y esto es igual. Los partidos hegemónicos continuamente tienen que sacrificar ciertos ítems para hacer un atrapado todo en donde consiga una mayoría sostenible. Entonces, la izquierda en España, para ser más exactos, tiene que pactar continuamente con los nacionalistas, como lo había hecho la derecha previamente, para poder mantener esas mayorías, pero nuevamente son cautivos y rehenes los unos de los otros. Los nacionalistas dependen del PSOE y el PSOE depende de los nacionalistas. Y así, esto se aplica a España y se aplica a muchos casos, sin más. Pero no todo está preestablecido. Ahora parece una locura que en algún momento el Partido Popular pactara con los nacionalistas catalanes. Pero ¿qué pasó? Aznar gobernó en los años 90 con ese equilibrio. Me parece que, desde luego, desde mi punto de vista, yo no me dedico a la política, no me considero de hecho un intelectual público. Para empezar, odio la prensa. Yo sé que tú estás estudiando periodismo. Odio la prensa, me dedico no la odio, la amo-odio. La amo /odio en el sentido de que a mí me ha fascinado mucho el columnismo, sobre todo, como ejercicio literario. Creo que en España, si hubo nuevo periodismo a nivel de crónica, en realidad fue un nuevo periodismo, sobre todo opinión, Umbral, todos los grandes escritores de la generación del 98, Larra, desde entonces hasta el presente, los Javois, los Alberto Olmos, incluso a su manera, con su pensamiento, pues son sobre todo escritores que ejercen la pluma para pensar en el espacio público, y es muy raro que en España los novelistas, por el hecho de escribir bien, se les dé carta blanca para opinar sobre Cataluña, Ucrania, Israel o lo que les dé la gana. Y eso me gusta, y yo tengo una colección completa de los libros que sacaba El País cuando estaba con Aguilar, de colecciones de columnas. Y a mí me gusta mucho esto del columnismo, y yo sé que tú estás escribiendo un libro sobre algo parecido, o sea que podemos hablar sobre ese tema. Pero lo que detesto es esto del columnismo político, el columnismo de hoy pasa esto y tengo que opinar mañana sobre lo otro, sin ningún tipo de información, simplemente reaccionando con mis prejuicios y mis lugares establecidos. Me parece, pero no obstante, creo que es una forma noble de ser un intelectual público, es no estar reaccionando continuamente a lo que pasa, sino más o menos establecer un marco metapolítico de lo que se debate y de lo que merece la pena ser discutido. Entonces, promover pues, la discusión sobre el antiespecismo, o el feminismo, o la patria, o el globalismo. Y eso lo hace gente, y lo hace la gente bastante bien. Y si yo me estuviera metido en política, y durante un tiempo lo estuve, estaría más en ese rollo. No hablando de qué se debe hacer con Cataluña, o cómo solucionar Israel, sino cuáles son las herramientas conceptuales de las que se debería estar hablando para que esos problemas no existan, o cuando aparezcan se puedan resolver. Pero una vez que ya están ahí ya al filósofo no puede decir nada. O puede decir lo mismo que su portera o que un transportista de Uber. ¿Cuáles serían esas herramientas? Pues eso, ideas como democracia, igualdad, libertad. ¿Qué se entiende por eso? Eso es para mí el trabajo que tiene que realizar el intelectual público. Y ahí, por ejemplo, una figura como Miguel Anso Bastos dentro de los entornos anarcocapitalistas es fundamental. La distinción, por ejemplo, entre Miguel Anso Bastos y Juan Ramón Rayo, a mí Juan Ramón Rayo me gusta mucho, y muchas veces he dicho que es un intelectual muy desaprovechado, porque Juan Ramón Rayo, en vez de estar haciendo un trabajo de fondo, de crear hegemonía, o la manera de Huerta de Soto, de construir un pensamiento en una dirección, está reaccionando a lo que ha hecho Milei hoy, o ayer, o Pedro Sánchez si le dio la mano a no sé quién o no sé cuántos. Me parece que es desaprovechar tus capacidades intelectuales hacer eso. En el caso de Juan Ramón Rayo en concreto, ¿eh? Y de muchos otros. Me parece que es en fin, me parece que hay gente más mediocre que puede hacer eso igual de bien. Puede ser que sea una consecuencia del mercado, que al final él tenga que comer. Es el mercado, amigos, como dijo aquel, efectivamente. Es el mercado de las ideas. El mercado de las ideas del que hablan ellos, sí, efectivamente. Que si hiciera quizá. No creo. Creo que hay un tema de personalidad también, ¿eh? Creo que hay un tema de personalidad, porque, por ejemplo, a mí el mercado me empujó. No me empujó, a mí el mercado sí que me empujó, pero yo no me resistí lo bastante a convertirme realmente en el filósofo del trap, exclusivamente del trap. Yo escribo un libro sobre el trap, y he escrito un libro sobre muchos temas, y luego pasa a otras cosas, ¿no? Entonces, he escrito un libro sobre el 15M, he escrito un poemario, he escrito 2 novelas, pero no me considero solo novelista, o solo poeta, o solo del 15M, o solo del trap. Y evidentemente el mercado sí que te empuja hacia un sitio, pero también está ahí la personalidad y el carácter, que yo confío mucho más en eso. Es mucho más clásico pensar en esos términos, que el carácter realmente define a la persona, y que por mucho que el entorno cambie, puede cambiar la personalidad, pero es mucho más garante de lo que va a pasar a futuro la personalidad y el carácter, y ahí eso para mí cuenta más que nada. Que la ley, por ejemplo, vivo en un campo además profesional donde el carácter y los valores y la personalidad es súper importante. Un buen profesor con una mala ley de educación
hace lo que le da la gana. ¿Sabes? Puede dar clases espectaculares y al revés. Un mal profesor con una ley de educación buenísima da malas clases. No, o lo mismo con la filosofía y el pensamiento. Depende mucho de la persona. Entonces no creo en abstracciones, ¿sabes? No creo en abstracciones, no creo en principios así como muy genéricos, ni creo en las leyes así, porque me parece que la ley todo se puede ajustar al zapato que te toca. Y eso, yo tengo la personalidad, por ejemplo, que no me gusta repetirme, no me gusta encasillarme, no me gusta... ¿En qué momento te diste cuenta de que el mercado te estaba empujando a...? Pues que no paraban de invitarme a... estamos haciendo un documental, estamos grabando esto, estamos grabando lo otro, y yo ya ni respondía. Hay un montón de chavales que haciendo TFMs o TFG sobre el trap, y pues, oye, yo no puedo hacerte entrevistas, o sea, copia párrafos de mi libro y ya está, y di que me has entrevistado, pon así como pregunta y copia párrafos y ya está, o invéntatelos, digo, atribúyemelos, da igual, esto va a ser una carta privada a tus profesores. Yo he hecho entrevistas que se han publicado en revistas que ahora están extintas, felizmente extintas, revistas de arte, y me he inventado las entrevistas. Es buenísimo, porque yo he llegado a hacer entrevistas que iban en portada, con la foto del tío, y me he inventado la entrevista entera, las preguntas y las respuestas. Cogía las respuestas, a veces me las escribía yo. ¿Nunca os llamaron el tío? Oye, que yo no he dicho eso. No, además, afortunadamente era un artista de 90 años o por ahí, que ya muy mayor, que estaba un poco apático y le mandaron a su casa la revista y dijo muy bien, y como todos nosotros, cuando se publica una revista nuestra en un papel o lo que sea, pues le damos like si está en internet y si no, pues metemos ahí eso y ya está. Entonces se publicó en portada y nadie dijo nada, ni nada, así. Para que veamos también lo que es el periodismo. He ahí el problema de la famosa pirámide invertida de la atención. Si tu titular vale más que tu primera frase y tu primer párrafo más que el siguiente, nadie va a querer ir al último, porque el último no vale nada. La última palabra de una novela es la que más importa. La última novela de un artículo de opinión o de prensa, nadie la ha leído. O sea, hay artículos que se han publicado en la tercera del ABC que nadie ha leído hasta el final. Porque por esto que he dicho. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, y en general a cualquiera que me pida un consejo de escritura, léete los patrones o las guías o los manuales de escritura del país o de lo que sea y haz lo contrario. Todo lo contrario. O sea, haz todo lo que no haría un periodista. No busques sinónimos, no digas guerra, bélico, conflicto, contienda. Si es la guerra de Ucrania, guerra, 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 guerra. Llama a las cosas por su nombre. No digas Cervantes, el cojo el manco de Calatrava, el manco de Lepanto, mañana el del Quijote, porque la gente se lía. Tienes que llamar las cosas por su nombre, para empezar. Y evitar sinónimos y, sobre todo, pues evitar esto de la pirámide invertida de atención. Estaba pensando, cuando dijiste lo de léete tal cosa y haz todo lo contrario, pensé, menos mal, porque no me lo he leído. pero sí. Nada, luego si es una cerveza o algo y te comento lo del libro. Vale. Que si no la gente del libro va a quedar un poco descontextualizada. Vale. Más que nada porque ni siquiera nunca lo he dicho así en... ¿sabes? Vale, si no te quiero sacar la exclusiva tampoco, que eres tú el que me estás entrevistando a mí. No, joder, si no es por exclusivas, porque como ya sabes que no es mío, digamos, sino que atañe a otra persona, la última palabra es suya, no mía. Vale, pues nada, dejamos aquí entonces ¿sabes? El clickbait, la atracción, efectivamente, el cliffhanger. Pero por eso, te vi hablar de La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé y curiosamente me lo dio hará, no sé, una semana o dos, Alba, una buena amiga, un saludo, porque un día fui a su casa y lo vi encima de la mesa y yo, hostia, qué curioso, y me llamó la atención y me lo dejó para leerlo. No he podido leer todavía, pero te escuché hablar de él. Bueno, de hecho ayer me quedé dormido viendo el curso ¿sabes a cuál hago referencia? De posmodernidad y... Mío, dices. Sí, un curso que hice con mi padre antes del COVID, sí, justo, sí. Y te quería preguntar sobre el tema de posmodernidad, porque al final no sé si es por estar viviendo en ella o qué, pero creo que también lo que hemos tocado anteriormente deriva de... Ya. El libro de Bernabé se convirtió en un bestseller dentro de la izquierda en los años 2017, 18, creo recordar, o 18, 19. Fue un bombazo como crítica a... ¿Por qué crees que dentro de la izquierda? Porque atacaba a cierto feminismo, ecologismo. La trampa de la diversidad básicamente sostiene que la izquierda, en vez de la lucha clásica económica por la igualdad material, se ha metido en un cambalache donde hoy pelea por las vacas, mañana por las ovejas y pasado por los cerdos. Claro, pero eso no le pegaría más quizá a alguien de derechas de coger el libro en plan, os lo dije. El tema es que tanto primero Bernabé como luego Anaïs Simón han sido grandes éxitos precisamente porque venían de intelectuales tradicionalmente asociados a la izquierda. Si el libro de Anaïs Simón, Feria, que tanto éxito ha tenido en España, lo hubiera escrito una miembro del Opus
con 5 hijos que vive en Soria, no hubiera tenido tanto éxito como una periodista que llevaba 10 años, creo, por ahí, 5 o 6 años, trabajando para Vice con artículos de fondo de izquierdas. Entonces, siempre la herejía es más fuerte cuando la realiza alguien que ha sido identificado con la ortodoxia. Y los cambios de fe, las caídas del caballo son más fuertes precisamente por la gente más fanática, o la gente más de nicho. Entonces, San Agustín, que era maniqueo, se volvió un perseguidor de los maniqueos precisamente cuando se volvió al cristianismo. O lo mismo con San Pablo. San Pablo a lo que se dedicaba era perseguir cristianos. Se cayó del caballo de manera célebre camino de Damasco y se volvió el gran promotor o el gran influencer de los cristianos a partir de entonces. Entonces lo mismo pasa con estos casos. Precisamente Anais Simón, Daniel Bernabé son intelectuales que durante unos años fueron la punta de lanza de lo que algunos han llamado rojipardismo, que es un término despreciable, que es pues bueno, una forma de tachar a quienes intentan compatibilizar las reivindicaciones izquierdistas en lo económico con patrióticas en lo nacional. Anais Simón se califica de antiliberal en todos los planos, en el plano económico, en el plano social y frente al liberalismo social y comunismo o conservadurismo económico de la izquierda tradicional. La izquierda tradicional, la izquierda hoy, ¿no? La izquierda hoy, pues tú puedes acostarte con quien quieras, te puedes llamar como te dé la gana, puedes casarte con un perro si te apetece, con 4 personas, haz lo que te dé la gana, fumar, inyectarte, snifar lo que te dé la gana, pero si no se te ocurra montar una empresa sin hacer un papeleo de 3 pares de narices ni intentar pagar menos del 50% en impuestos, ¿no? Entonces, hay gente que considera que es incompatible como tanto liberalismo en lo social y tan poco liberalismo en lo económico. Y entonces hay gente que busca como una coherencia plena, ¿no? Entonces esa coherencia plena lleva a posiciones un poco monstruosas para el sentido común del tiempo actual. Entonces alguien que fuera conservador en lo social y en lo económico podría ser o bien un Juan Manuel de Prada, que es la doctrina social de la Iglesia, o bien podría ser el rojipardismo, que se ha aproximado poco a poco al tema cristiano. Anais Simón, que ni siquiera ha estado, creo que no ha hecho ni la comunión, pues hizo la comunión y se casó, creo que no se casó por la Iglesia. Bueno, total, que a mí me caen bien los dos, tanto Bernabé como Anais Simón, y de nuevo, yo no me considero un intelectual público, entonces no tengo necesidad de hablar mal de ellos, ni de defender ninguna bandera. Simplemente fueron importantes, y puede que lo sigan siendo en el presente, lo que pasa es que yo no me entero. Como, volviendo a lo anterior, a lo de que te había quitado las redes, me ha hecho gracia, yo no me entero. Del resto de cosas, rollo, ¿cómo sería ahora un día a día en lo referente a eso? ¿Al teléfono, a la tele, a...? Mira, me acabo de descargar WhatsApp por primera vez a mis 33 años, hace 2 semanas, para poder jugar Warhammer. Ya está. Y todo eso lo utilizo, a mí si me escribes... Es el motor de tu vida ahora mismo, Warhammer. Es el centro de mi vida. Yo soy un monotemático, es decir... Acabas de sacar un libro, pero el motor es el Warhammer. Ahora, bueno, el centro de mi vida, cuando estaba corrigiendo el libro, era el libro. Y yo soy monotemático y obsesivo y para mí no tiene sentido la vida si no es en la variedad de la fascinación efímera o puntual. Durante un tiempo estuve muy dedicado a la poesía, a la filosofía también le he dedicado mucho tiempo, muy a largo plazo. Además es una actividad que permite estos vaivenes, que no requiere de una actividad continua, que siempre la puedes retomar, que siempre puedes relacionar lo que estás haciendo con ella, que es muy, muy agradecida, siempre juega bien, o sea, es como la Coca-Cola, ¿no? Que combina un poco con todas las bebidas, pues igual, o la gaseosa, o el Sprite, o alguna cosa así. Entonces, la filosofía combina muy bien con casi todo y por ese motivo la he podido mantener como la única disciplina a largo plazo, porque yo he querido estudiar a veces ciencias, he estudiado un poco de matemáticas, un poquito de economía. ¿Tú de pequeño qué querías ser? Nada. Como todo el mundo, yo creo. Bueno, hay gente que quiere ser bombero o veterinario, no sé qué. Yo era un chaval bastante apático, en el sentido de que no tenía ninguna aspiración. No tenía modelos, los modelos me gustaban verlos, pero no pensaba, quiero ser como ese. No. Quizá no quiero ser como... porque te entiendo, pero quizá no quiero ser como ese, pero no estaría mal ser como ese. No, te lo prometo. Es curioso, pero yo siempre... Otra característica mía es que soy muy voyeur. Me gusta ver a la gente hacer cosas. Entonces, por ejemplo, me he vuelto a aficionar a Warhammer primero viendo a gente jugar partidas. Por eso llevo 4 partidas
y la gente juega contra mí y dice, eres competitivo, estás ahí metido en torneos y tal, llevas 10 años con esto. No, es mi segunda partida. Y dice, joder, ¿sabes? O sea, soy muy de ver a gente hacer cosas y antes de lanzarme a nada. Y pues yo he seguido todas las partidas, por ejemplo, de StarCraft 2, casi todo StarCraft 2. He visto mucho streamers jugando a videojuegos, gameplays, lo entiendo perfectamente, lo del gameplay, de ver gameplays. Bueno, no he contado, cuando yo me aficioné a Warhammer, cuando tenía 8 o 9 años o 10, porque había un chaval en mi clase que le llamamos Pablo el Viciado, y este tenía Warhammer en su casa. Y aparte se pasó Mario, el Mario Bros. De la época, delante mía, no sé cuánta, o el Zelda, el Majora's Mask, el Ocarina of Time, se lo pasó delante mía. Yo iba a su casa a verle jugar. Y a veces entraba a la habitación la madre de él y decía, pero hombre, Pablo, déjale a Ernesto jugar. No, que estoy muy bien así, bien mirando. Entonces, yo he sido mucho de mirar y decir, bien, esto está bien, pero nunca me cuesta como dar el paso a hacer cosas. Y no tenía nunca objetivos, ni en filosofía. O sea, de nuevo, es que a mí me gusta el proceso, y si no disfrutas el proceso no tiene ningún sentido. Si pensar, quiero ser como Superman, si no disfrutas el proceso de ponerte fuerte, y siempre lo he dicho en el tema del gimnasio, si no te gusta la rutina de ir al gimnasio, si tu objetivo es ser como Schwarzenegger, o ser como Yados Fitness, o ser como Ibai Llanos, si te gusta ese tipo de cuerpo físico, y no disfrutas ni de la comida, ni del gimnasio, entonces no lo hagas. No lo hagas. ¿Tú lo has probado alguna vez al gimnasio? Alguna vez me he matriculado, bueno, estoy de hecho matriculado, pero voy de vez en cuando. Nunca he conseguido hacer la curva de ponerme realmente fuerte. O sea, alguna vez he adelgazado un poco, me he pillado un poco de músculo para lo que tenía, que no era nada. ¿Te imaginas que ahora te da, en vez de por ver Warhammer, por ver Mr. Olympia? No, eso lo he estado viendo mucho, pero en modo con mi padre lo hemos hecho bastante. Mi novia me regaló ir a una competición, una competencia ahí en Madrid de esto, para clasificar para el Olympia, uno de estos Opens, y de verlo mucho. Yo he visto mucho, ¿cómo se llama? Joan Pradeix, he visto mucho un yankee que ahora ha competido en no chetado, sin natural. Bueno, natural, todos son naturales hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Bueno, las dorsales de Cepum me dan a entender otra cosa. Claro, bueno. claro. En fin, yo he visto mucho de esto, ¿eh? Yo he visto muchísimo de cosas de culturismo, pero ahí, por ejemplo, me ha podido el tema del contemplativo. Sí, efectivamente. Entonces yo nunca he tenido ningún objetivo, me matriculé en filosofía por descarte, me gustaba la poesía, escribía poesía, no quería que la filología matara mi genio poético, mi musa, aunque en realidad mi musa es una musa analítica, es una musa que le gusta saber qué es un polisíndeton, qué es un palíndromo, qué es un hipérbaton, y en el fondo... ¿Algún filólogo ha visto tu libro? Peinar el viento. Alguno habrá, sí, desde luego, depende de qué entiendas por filólogo, porque la filología ya no existe, claro. Ahora existen estudios franceses, estudios alemanes, español, la lengua y literatura, con lo cual la filología tal cual ya desapareció. Ahora se enseñan lenguas y si eso son literaturas, pero esa centralidad de la filología ha desaparecido. Es curioso, pero es así. ¿Pero casualidad o decisión? No, decisión de todas las universidades españolas, y no sé si fuera de España también, de extinguir la filología. La filología se ha rebautizado... ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin? Adaptarse a un contexto donde los proyectos de investigación, todo el concepto de universidad como universidad investigadora, no promueve, ni mucho menos, que se estudien los clásicos, se reediten bien, sino que haya en todo caso pues estudios de traducción simultánea a través de algoritmos, como mucho, o cosas de enseñanza del inglés o del español o del francés. Entonces, esa primacía de este mundo globalizado en el que nadie lee nada y los textos están ya editados perfectamente y se reproducen por internet sin necesidad de imprenta ni nada, hace que la filología, como el amor a los textos, su preservación, la contrastación de fuentes, de ver dos manuscritos y decir aquí hay una coma, aquí no la hay, pues eso ya no es necesario porque el propio algoritmo dice aquí una coma y aquí no la hay. Entonces se busca ahora continuamente la filología, las antiguas filologías, lo que hacen es sacar simplemente profesores de idiomas. O en el ámbito investigador, ponerse dar personal para desarrollar la capacidad de las inteligencias artificiales o de los algoritmos de hablar como nosotros. ¿Tú crees que eso pueda tener vuelta de hoja? ¿Que pueda volver la figura del filólogo? Sí, a nivel filatelia, es decir, como afición.
Igual que los Warhammer siguen ahí. Es decir, los Warhammer, parecería absurdo porque yo he jugado a Total War Warhammer, que es un Total War, un videojuego donde en un segundo tengo un ejército mucho más grande que el que nunca tendría, gastándome miles de euros, miles de horas, pintándolos tal, y partidas, en vez de partidas de 4 horas, 15 minutos, una partidilla tranquila y ya está, ¿sabes? Y le doy al ordenador, pum, pam. Warhammer no es una industria tochísima, ni es una afición muy de nicho, y es así podría mantenerse, y así se mantiene, de hecho, la poesía, la filología. Entonces, cuando preguntas, ¿has leído algún filólogo tu poemario? Yo te diré, la mayor parte de la gente que ha leído mi poemario, o que va a leer mi poemario, seguramente o ha estudiado filología, lo que tradicionalmente era filología, o la va a estudiar, o la está estudiando. Mi nicho, si hay nicho, pero el nicho de poesía es ese, estudiantes de filología que también escriben poesía. Vale. Hablabas de lo de los libros, tenía también por aquí apuntado fobia a la lectura, pero luego, que de hecho esto justo lo apunté mientras te veía jugar al Warhammer, que me hacía gracia antes, pues lo que me dijiste de los planos recursos. Estaba pensando, joder, sí que tenía que haber grabado algo, más que nada para contextualizar a la gente. Claro. Bueno, si quieres bajamos y grabamos a alguien a random y fingimos que es mi partida. Porque yo he traído unos Warhammer sin pintar, entonces será mucho más bonito que grabes a un Eldar bien pintado, en vez de lo mío que es plástico gris. Les meto por ahí una imagen en algún momento para contextualizar. Pero bueno, la cuestión, que la reflexión que me salió en ese momento era que hay una fobia a la lectura, por supuesto, pero también quizá una fobia a lo no mainstream. Porque eso no es mainstream, el Warhammer. Quiero decir, sois 4. No 4, pero bueno. Sí. Los que estábamos abajo somos la mitad de los que estamos en Madrid, sí. Pero mientras os veía jugar pensaba, joder, es que si esto por algún azar del destino se pusiera de moda, veo a todos mis colegas, igual que ahora están con el LOL, y cuando estábamos con el FIFA o con el GTA era como, pero ¿cómo vas a jugar al LOL? Y ahora están con el LOL, pues en el momento pasar a esto o con cualquier otra cosa. Sí, podría pasar y se produciría este efecto de los que estaban dentro, decir, yo era de Warhammer cuando estábamos 4 en un garaje, y volvemos al tema del gusto por juzgar las cosas desde un punto de vista sociológico, que es la peor forma de juzgarlas, la peor disciplina convertida en una disciplina normativa o juiciosa es la sociología, porque todo se puede malinterpretar y todo se puede pensar que lo haces no porque tengas genuina vocación, sino porque eres blanco o de clase media o español o madrileño o del Bierzo, lo que sea, y así continuamente. Entonces pensar que te guste el Warhammer porque es minoritario es una mala razón para que te guste. Mejor que te guste, pues yo qué sé, los tríos, o yo qué sé, o los cuatríos, o las triejas, que te guste algo que cueste menos y que sea más placentero. Aunque follar entre 3 y 4 me parece muy complicado y muy costoso, también te digo. Total, que es una mala razón para hacer las cosas, que estén de moda o que no estén de moda. Las dos cosas me parecen mal. Y me parece también muy mal juzgar las cosas porque estén de moda o no de moda. Las cosas que estén de moda no son peores cuando están de moda que cuando no lo estaban. El LOL es un gran juego o un mal juego con independencia de si lo juegan niñatos o profesionales. ¿Me explico? Esto es un poco la visión que yo tengo de todo esto. A lo que vamos. Miedo a lo mainstream. En teoría musical... No, a lo no mainstream. A lo no mainstream, efectivamente. En teoría musical hay un término llamado poptimismo, que se contrapone al rockismo. El rockismo es la tesis o la posición de que todo lo que no sea tu gusto musical es mierda. Entonces, a ti te gusta el rock de los años 80 y todo lo que no sea eso es cáncer de oído. El poptimismo es la posición de que lo que todo el mundo escucha es bueno, por el hecho de que todo el mundo lo escuche. Entonces ahora se escucha reggaetón, el reggaetón es bueno. Antes bueno, no. ¿a qué nivel? Porque a nivel musical, alguien No, hay que gente que haga es ópera optimista. te dirá, uff, el reggaetón. No, pero es que eso es rockismo. Eso es rockismo porque, por ejemplo, yo voy a la ópera y a mí me gusta la ópera y yo en mis libros de 15M, por ejemplo, hablo de la flauta mágica y en mis clases de filosofía y música hablamos de Beethoven, hablamos de Wagner. Mi padre, el filósofo en el que está especializado, es Teodoro Adorno, que es el filósofo de la música por excelencia, que tiene textos contra el jazz, siendo el jazz, a su juicio, cáncer de oído. Porque claro, en algún momento el jazz fue la música minoritaria que solamente hacían los negros de mierda en el sur de Estados Unidos y que, visto desde el punto de vista de la música clásica, era pura improvisación y 4 acordes. El punk o el rock, que ahora consideramos maravilloso y cultura clásica, en algún momento fue lo rupturista, lo juvenil, igual que ahora el reggaetón o el trap o el drill o lo que quiera que esté de moda ahora, o el K-pop. Puede venir segunda parte del libro del trap ahora con el drill. Claro, no. Ya está, ese libro está cerrado. Habrá quizás una reedición con un prólogo diciendo ya no tengo nada que decir, chavales. Espero que estéis bien, todos los que hacíais trap en 2015-2018, pero yo ya me retiré. Total, que vamos a eso.
Ahora efectivamente estamos en un contexto más o menos optimista, donde la mayor parte de la gente está a favor de lo que la mayoría también considera valioso, frente a una cultura como la de los 90-2000, que efectivamente era un poco rockista, donde pues lo contracultural, lo que se salía del margen, sí, era lo que molaba. Ser un poco hipster o indie o raruno. Y luego está el tema de la categoría de lo friki. Esto lo he hablado con algunos, en el sentido de que el término friki es un término que fue despreciable durante unos años, pero que inevitablemente se volvió positivo en un contexto donde, para una generación como la mía, las personas que pronto llegaron a una cierta estabilidad económica, profesional y de todo tipo, eran chavales que estaban en su casa haciendo streaming de YouTube. Entonces, claro, tú no puedes considerar todos los top 1, 2, 3, 4 hasta el 10. El Socas es un friki. Rubius es un friki. Vegeta 700 o 600 o el número 700. Que tenga, 777, es un fricazo. Todos estos son frikis. Pero claro, entonces tú ya no puedes dejar de... Pero el término friki va cambiando. Ya que te entusiasme algo... El friki ya no es simplemente alguien que le gusta lo minoritario, sino que te entusiasma algo hasta tal punto que estás dispuesto a que rompa tus habilidades sociales y tener peor interacción social por apostar por algo que a la gente no le tiene por qué gustar. Y en general me parece que esas son las personalidades que terminan... Siempre se dice que los que mejor caen son los tímidos y los que tienen gustos muy definidos y muy claros, porque con ellos te sabes ya desenvolver. Y los tímidos, el hecho de escuchar o de no monopolizar la conversación, son capaces de empatizar mejor y de controlar el terreno. Pues bueno, por ahí iría mi observación a este punto, que esa preferencia por lo mayoritario tampoco es tan acusada, me parece a mí. Se exagera más de lo que es. Vale, y bueno, habíamos metido esto junto a fobia a la lectura. Ah, sí, fobia a la lectura, pues no la hay, porque en ese sentido todo el mundo está leyendo continuamente. Otra cosa es que lo que lea no sea de gran calidad, pero todo el mundo está mandándose WhatsApps continuamente y hay una cultura lectora que, si uno lo mide en volumen de texto, se lee hoy más que nunca. Otra cosa es que lo que se lea no sea muy bueno, pero se lee muchísimo. ¿Tú crees que debería, no ser obligatorio, pero bueno, recomendable leerse, pues eso, a los clásicos, leer... Yo no puedo decir nada más. Yo no puedo decir nada salvo que sí, en el sentido de que yo estoy ya contaminado y envenenado. La metáfora que se utiliza en el banquete de Platón es que Sócrates es como una serpiente que te pica y te transmite el veneno. Entonces, los que hemos leído los clásicos ya no nos entendemos sin la lectura de esos clásicos. Pero antes de leerlos, para nosotros, esos clásicos eran, como para todo el resto de la población, libros... o sea, trozos paralelepípedos metidos en estanterías que no significaban nada. Eso es la maravilla de la literatura, que la literatura ocupa muy poco espacio físico para la cantidad de espacio mental o imaginario fantasioso que puede desplegar. Pero requiere que tú le prestes atención, y la mayor parte de los libros, a diferencia de otros formatos de consumo cultural, no te devuelven nada más que lo que has invertido. Si tú te puedes poner tú a base de fuerza te puedes forzar a verte todo Jean-Luc Godard, y le das, pones todas las películas de Jean-Luc Godard en tu proyector, te las pones y aunque estés medio gaga, pasa la hora y media y ya has visto a Jean-Luc Godard. El Quijote, si no te engancha, si no te gusta, si no entiendes lo que está diciendo porque es castellano antiguo, no pasas de la primera frase, ¿no? Porque en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Pues si no sabes, por ejemplo, qué significa lanza en astillero, pues a lo mejor no pasas de esa frase. Requiere curiosidad y sí. Requiere atención, es decir, que volvemos a lo mismo, que y por lo tanto es un gran... pues como se parece mucho al gimnasio en ese sentido, de que requiere también una alta tolerancia al dolor, al aburrimiento y al dolor, en este caso mental o intelectual, de que en una novela, incluso la mejor de las novelas, no todo va a ser siempre azúcar, acción y entusiasmo. Igual que una buena película no va a ser explosiones, besos las malas películas son las que en medio de las explosiones te mete un beso y un chiste para que no te aburras, en plan Los Vengadores, 3 horas y media de explosiones, besos e ironía. No puede ser así. No, sí, completamente de acuerdo. Por cerrar con lo de los libros, tengo una pregunta recurrente que es top 3 libros. Ya, pero es que ya sabes que yo no tengo top 3 libros porque no lo veo así, pero vamos. 3 azarosos que se te vengan ahora a la cabeza para recomendarle a quien nos pueda estar viendo. Claro.
A ver, te voy a Puedes recomendar... cerrar diciendo los míos y continúo, si no. No, los míos no son top 3. A ver, por ejemplo, de ciencia ficción, como ahora estoy con el tema de Warhammer, te puedo decir, de ciencia ficción, no ciencia ficción, sí, ciencia ficción sería Ubik de Philip K. Dick, que es un gran libro. El hombre en el castillo de Philip K. Dick también está muy bien, pero creo que Ubik es mejor. Los dos, vamos a decir el hombre en el castillo mejor de Philip K. Dick, luego te diría el de la mano derecha del vacío o de la oscuridad, la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, también está muy bien. Y te diría, bueno, para que no sea todo ciencia ficción, te voy a decir ya el Quijote, que es el comodín. Vale. Pues voy a seguir con las preguntas estas recurrentes, más que nada para que luego no se me piden para hacer. Y la segunda es top 3 valores. Top 3 valores, amigo. A ver, ¿cuál es tu top 3 valores? El tuyo. Esto vale. Sí. Joder, nunca me lo habían dado de vuelta. A ver, pues... A ver, no te voy a mentir que no lo haya pensado varias veces, imaginándome esta posible situación de que alguno me la lanzaréis de vuelta. Los míos quizás serían honor, con todo lo que ello engloba, humildad y honestidad, así a bote pronto. Honor, humildad y honestidad. ¿Y qué entiendes por honor? En honor, por ejemplo, metería palabra, el hecho de tener palabra tanto con los demás como sobre todo contigo mismo. Si no la tienes contigo mismo no me puedo fiar de que la vayas a tener conmigo. Y como de alguna forma tu nobleza, tu buen nombre, tu reputación, quizás suena todo muy medieval ahora de repente. No, está bien. Pero, ¿sabes, rollo? De alguna forma ahora, con lo poco que nos podamos llegar a conocer, el uno confía en el otro, no ha traicionado su lealtad todavía. Como que todas esas cosillas las englobo en la palabra honor porque es top 3 y no me da para decir muchos más. Ya. También tienes que ser honesto para ser honorable, en mi Claro, opinión. son tres que están muy engarzadas entre sí, ¿no? Que de alguna forma son como se apoyan una en la otra. Efectivamente, la humildad, el honor y la honestidad, o sea, son como tres que son tres patas de un trípode. No son como tres así muy separadas que digas. Fortaleza, siempre se ha dicho, lo decía Platón, que lo malo de los valores es que se contradicen entre sí. Entonces tienes, por ejemplo, los 4 valores cardinales clásicos, que son justicia, tolerancia, prudencia y valentía, con la justicia como quinto, ¿no? La justicia se entiende como justicia, tolerancia, esos 4 que he dicho. El problema que tiene es que se contradicen 2 a 2. Si eres prudente, no eres valiente; si eres justo, no eres tolerante con aquello que eres justo. Porque fiat justitia pereat mundus, hágase la justicia y perezca el mundo. Que es la visión de los constitucionalistas o juristas puristas de ha de cumplirse la Constitución aunque esté muriendo la población a mansalva, porque no hay una ley que permite establecer un estado de excepción. Vale. Entonces, los míos también van a ser 3 patas de una misma cosa, que tiene que ver más bien con esto del entusiasmo, la curiosidad. Entonces yo diría entusiasmo, curiosidad, que en el fondo son 2 facetas de lo mismo, y... Iba a decir elegancia, me salía elegancia, pero elegancia no es lo mío. O sea, yo soy lo continuo, lo contrario de la elegancia. Cortesía. Me parece que cortesía, porque esto es más apartado, ¿no? Pero cortesía, sí, cortesía en curiosidad y entusiasmo. ¿Ves? Pero por ejemplo esos 3, de alguna forma yo los entiendo ya englobados dentro de los que yo he dicho. Cortesía iría con honor. Sí. Y curiosidad y entusiasmo estarían dentro Humildad. de honestidad. Honestidad. Y también humildad. Un poco humildad, ¿no? Porque humildad es reconocer que sabes poco y por lo tanto... Claro, porque si no, si tú ahora por ejemplo me fueras, yo qué sé, vamos a echar una partida de Warhammer, pues si yo ya fuera en plan, habría arrogancia porque no le da una oportunidad al Warhammer. Está muy bien visto por tu parte, sí. Está muy bien visto por tu parte, sí. Es verdad. No, si la ventaja de esto, la teoría de Platón, el objetivo de Platón inicial era buscar el metavalor, la idea de que hubiera un valor por encima de todos los demás. Al final un poco al que se sugiere que podría estar ahí sería la propia filosofía, como esto que hemos dicho, reconocimiento de la propia ignorancia, solo sé que no sé nada, intentar un poco ser autocrítico y reflexivo y al final supeditarlo todo al conocimiento. Porque la prudencia y la valentía, por ejemplo, tan solo tienen sentido cuando uno sabe que es el bien. Porque y lo posible, y lo factible. Entonces, tú puedes ser, al final Platón define la valentía como la tenacidad en lo bueno o en el bien.
Porque si tú te empeñas, o en lo factible, es decir, si tú te empeñas en volar y vas a saltar por ese balcón, no eres valiente, eres temerario. Y la prudencia es lo mismo, la prudencia es, la prudencia es digamos, el contrabalance de la valentía, pero siempre supeditado a que sepas lo que está bien. Si no lo sabes, pues eso, a lo mejor eres honorable o eres humilde respecto a cosas que no conoces o no ignoras, pero son tres valores muy interesantes porque son tres valores no estáticos, sino dinámicos, los tres. No son como, valoro, no sé qué te dice la gente. ¿Qué es lo que más te dice la gente? Te dicen honor, ¿no? Eso el honor sí que es muy español, de hecho. Honor no... Palabra, en todo caso, me han dicho varias veces. Pero lo dejan en palabra, nunca lo llevan a eso, un poco más a honor. No me estaba acordando del último que me llamó la atención porque me dio como cosas muy genéricas en plan amor y tal. Claro, esos son estáticos, Cosas curiosas porque eran cosas que nunca nadie me había dicho, de respuestas. Pero sí, lo solían llevar por palabra, humildad, pero cada uno tiene su definición de humildad. La verdad que es una pregunta curiosa, desde que la empecé a hacer de forma recurrente. Claro, de nuevo es que la humildad es muy complicada de definir porque hay la famosa falsa humildad, de nuevo depende del conocimiento. Si tú sabes que sabes y lo escondes, esa falsa humildad no es tan humilde como se pretende, sino que es una vanidad encubierta. Hay mucha gente pues, que efectivamente que es vanidosa haciendo exhibición de su humildad. Mirad qué humilde soy, que voy en tren o en autobús. Pero tú puedes ir en autobús sin hacerte selfies de mirad, soy millonario y voy en autobús o voy en... Efectivamente. De nuevo, volvemos al mismo. Todos estos valores, que son valores prácticos de la acción, dependen de valores cognoscitivos, que es conocer el bien o lo bueno o qué información das a cambio de los otros, efectivamente. Entonces, para mí humildad, por ejemplo, no es... A mí me gusta la gente humilde, pero no me desagrada la gente arrogante. De hecho, me hace mucha gracia, me parece divertida y es muy fácil estar con ellos, con los arrogantes, porque les ves venir. Entonces es más fácil... Claro, pero ¿cuánto tiempo a la semana pasas con arrogantes? Pues... Poco porque, bueno... Imagínate tener al arrogante en casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Depende de cómo de mí miras la arrogancia. Paso mucho tiempo con arrogantes porque a lo mejor yo soy el arrogante. Quiero decir que a lo mejor ese es el problema. A lo mejor es el problema. Pero vamos, en general no me parece mal la arrogancia y hay que saber también ser humilde con los arrogantes, ¿no? Lo típico de que tampoco hay que creerse mejor que el arrogante simplemente porque lo sea. Porque esa es la meta-arrogancia, que volvemos a lo mismo, es lo mismo continuamente. Si tú lo miras todo sociológicamente, si tus valores tan solo se definen negativamente por aquello que niegan, entonces no tienes verdaderamente valores, porque dependes continuamente de tu adversario. Y si tu adversario cambia y la arrogancia es ya no fardar de coches o de motos, sino de inteligencia o de humildad, ¿en qué posición te deja eso? ¿Puede ser que la posmodernidad sea eso? Negarlo todo. Afortunadamente la posmodernidad es otra cosa que nadie sabe lo que es. Es una palabra cliché para decir cualquier cosa. Marxismo cultural, neoliberalismo y posmodernidad son tres palabras vetadas en esta entrevista. Vale. A partir de ahora. Vale, me parece bien. No, pero por si de alguna forma habías desarrollado, digamos, la capacidad de entender a la chavalada de mi generación, como comprenderás, a mí me resulta muy difícil porque al final yo soy uno más, ¿sabes? Entonces, pues igual que antes te decía lo de tal cosa que no sé si es de mi burbuja o está ocurriendo de verdad, ¿sabes? A ver, desde luego hay una cultura masculina contemporánea joven o joven de edad entre los, vamos a decir, 16 o 35, que es donde estamos los dos, que en el principio sería una generación, porque recuerda que la definición de generación que está en Ortega y Gasset, y que es el principal teórico sobre este asunto, abarca 30 años, es decir, que todavía quedaría gente para, si te tomamos a ti como punto central, o incluso el hijastro, mi hijastro, entraría dentro de mi generación. O sea, las generaciones se miden por un rango mucho más amplio, aunque la crítica que yo hago a la teoría clásica de las generaciones es que no tiene en cuenta la velocidad del cambio tecnológico y social. Están midiendo las generaciones en un modelo fordista donde empiezas a trabajar con 30 años y te jubilas con 60. Entonces, efectivamente, y la gente no vive más de los 70 o 80 años. Ahora nunca viviremos los 150 o 200 años que se prometen, pero desde luego la variabilidad profesional y social y tecnológica hace que uno pueda pertenecer a múltiples generaciones. Entonces, yo he vivido en una burbuja generacional X, de generación X. He vivido en una burbuja generacional Y, los millennials, que en mi libro se llama El Trap, Filosofía Millennials para la Crisis en España. Cuando se publica ese libro, el término centennials no se utiliza, todavía no se utiliza. En 2019, cuando se publica ese libro, finales de 2019, no se utiliza. Es más, yo te podría decir con pelos y señales cuál es el programa de televisión que pone de moda lo de centennial, que es PlayZ. PlayZ, centennial, el tema, centennial es el término que se utiliza
para hablar de los de la generación Z, o sea, los tuyos. Vale. ¿Tú de qué año eres? 2002. 2002 es puro Z. Pues X, los post-boomers, los primeros post-boomers, que son del 75 hasta el 85, millennials, 85-95, centennials, 95-2005. ¿Vale? Y pues ahora mismo muchas de las cosas que a mí me gustan, también le gustan a los chavales, en general. Pues esto o que están en mi algoritmo. Mi algoritmo también me alimenta de las cosas estas que tú has dicho, más o menos. Yo me he hecho el tonto, hay que reconocerlo en la primera pregunta. Lo de los Yado Fitness y toda esta mandanga y todos los podcasts, efectivamente, de gente que se dedica medio al culturismo, medio a la empresa. Sí, que yo creo que es un poco una reacción interesante a Ibai Llanos. O sea, Ibai Llanos es el máximo apogeo de lo friki, ya no se puede llegar más allá. Y el momento que Ibai Llanos claudica y quiere ponerse a régimen y adelgazar y ponerse incluso fuerte, es el momento en el que hay un cambio de paradigma, de transición, donde se está transicionando desde la cultura millennial friki a esto que tú estás diciendo de fuerte, sé estoico, monta tu empresa y con 15 años vea por tu primer millón y una mujer con las tetas operadas. Sí, eso es desde luego. Pero te digo que también está en mi algoritmo todas estas cosas. Entonces yo no me considero tan alejado de los llamados chavales estos y lo de la posmodernidad viene mucho antes, ¿eh? O sea, la posmodernidad es de los años 80, amigo. O sea que la posmodernidad, y según algunas teorías, casi desde el siglo XX, o sea, desde el comienzo del siglo XX. O sea, es una cosa que no es de ahora. Quizá era más una cuestión de sensaciones, en el sentido de que al tú no estar dentro de los centennials, digamos que te ha dado tiempo a forjarte tu escudo antes, y aunque ahora también estés rodeado de yados y demás cosas que nos sugiere el algoritmo, no es lo mismo que si estás ahí rodeado y es como, este es mi entorno, ya está, ¿sabes? Sí, pero todo depende nuevamente del carácter, porque si tienes un carácter muy camaleónico como es el mío, yo por ejemplo pasé 3 días en el Bierzo y ya tenía acento gallego, ¿sabes? Al tercer día volví a casa y mi madre dijo, ¿pero qué pasa? ¿Que te has vuelto un castro de Galicia? Y así continuamente, yo voy a Colombia y me vuelvo con acento colombiano. Y soy muy camaleónico, como he dicho, muy de entusiasmos parciales y puntuales, y entonces me ajusto bastante al entorno. Me parezco más a mi época que a mí mismo, y entonces yo, aunque me ría de Yado Fitness, pues llevo a lo mejor un mes dándome duchas frías, y si estoy aburrido me hago unos burpees, y todo el mundo... Pero es que eso no tiene nada de malo, quiero decir, eso lo dice Yados, pero también te lo dice el doctor Andrew Haberman, que es un neurocientífico de la hostia de Estados Unidos, y porque al final tiene un razonamiento detrás, que es date la puta ducha de agua fría, porque tu nivel de dopamina en las 2-3 horas siguientes se va a poner a niveles de como si te metieras cocaína. Pues si te interesa tener la dopamina así, date la maldita ducha fría. Pues me la estoy dando, sí. Luego ya otra cosa es, pues bueno, cuando Yados se pone pues, a intentar meter una cita de autoridad, por ejemplo, y te menciona a Marco Aurelio y lo hace mal. Y encima te lo mencionáis como, cabrón, es el único libro que has cogido y lo sabemos los dos. Ya, puede ser. Pero bueno, no sé. Creo que te voy a hacer la última de las recurrentes, para dejarlo por aquí, sobre todo de cara al producto, digamos. Sí. Que la chavalada no se nos vaya mucho por las ramas. Creo que más o menos he conseguido dejarlo en 3-4 cosillas, aunque tenga otros 40 de las que podríamos hablar. Vale. Y si no, pues ahora no tienes nada que hacer con las cervezas, te enseño el libro o lo que sea. Pero lo más importante, la última, un consejo. Ya sea para mí, para quien nos esté viendo, para... Dámelo tú a mí. No. El consejo... ¿Cómo te voy a dar un consejo? Dámelo tú a mí. Tú me conoces, porque yo creo que tú me conoces más a mí que yo a ti, entonces claro, sería pecar de arrogante o de falta de cortesía recomendar o sugerir algo a alguien que no conoces, pero tú me conoces lo bastante a mí como para, y además me has entrevistado, con lo cual ahora sabes mucho más de mí que yo de ti, entonces es más acorde a lo que hemos dicho que son nuestros valores, que tú me des el consejo a mí que no yo a ti. Este es el desafío, efectivamente. Vale. Vale. Vale, pues en lo que lo pienso te voy a hacer otra pregunta que se quedó en el tintero. Venga. Que era sobre cuando empezaste, digamos, con el tema de la filosofía. O, bueno, vale, para cualquier contexto, porque al final yo creo que es una situación que se da, yo creo, siempre que vas a empezar algo, y es el síndrome del impostor. El momento de empezar a dar tu opinión de forma pública, de empezar a hablar, de empezar a escribir, no sé, ¿padeciste dicho síndrome? Continuamente, si no lo padeces es que verdaderamente eres un impostor. Continuamente hablas de cosas incluso de las que crees más sentadas, y precisamente la filosofía es una autocrítica de esa pretensión de saber que continuamente tenemos, de que hay unos prejuicios que con sesgo de confirmación pensamos que son válidos.
Entonces, sí, cuanto más sé, más me doy cuenta de que lo que sabía era dudoso y lo que me gusta de eso, no encasillarme o no considerarme especialista de o un autor de nicho, es que todo el rato estoy exponiéndome a cosas que desconozco o en las que soy principiante o novato y que me empiezan a aburrir precisamente en el momento en que noto esa falta de sentido de la impostura o de síndrome del impostor. Entonces es como el miedo escénico, es lo que te obliga a hacerlo bien. La chispa, esa vergüenza que te lleva a hablar mejor o a prepararte mejor las conferencias o a pintar bien los Warhammer para no quedar mal delante de tu oponente, ese tipo de cosas, sí, efectivamente. Para mí es fundamental, el síndrome del impostor. Sí, sí, sí. Todos somos impostores continuamente, porque todos estamos en posiciones que no nos convienen y es bueno que no nos creamos mucho la autoridad que tenemos. Y en caso mío, que soy profesor, el peor problema del profesorado es cuando se le presupone la autoridad. Yo me acuerdo mucho de una frase que me dijo un amigo mío, Julio Fuertes, que es que los buenos profesores no mandan callar, sino hacen enmudecer. Eso es fundamental, que la autoridad no la tienes, sino que te la ganas. ¿Cómo? Hablando bien. Si tus palabras valen más que el silencio que ocupan, ya estás haciendo enmudecer a tu audiencia, ya estás haciéndolo bien y ya te estás ganando su autoridad, sin tener que mandar callar a nadie, pasar lista, ser un autoritario, poner notas según afinidades o desavenencias. Entonces, el consejo. Se me ha ocurrido, pero no tengo claro hasta qué punto es más un consejo o una petición. Y es con respecto a tu contenido. Yo que estoy de acuerdo con el mensaje, porque al final es filosofar, quiero decir, no das un mensaje concreto, pues por seguir con el ejemplo de Yados, de 5 de la mañana, 50 burpees, ducha de agua fría y hacer dinero. No, es un día te hablo de una cosa, otro día de otra, pero dejando lugar a la reflexión, que es lo más importante. Entonces, como creo que eso no lo hay ahora mismo en redes sociales, en otros canales de YouTube, no es mainstream, ¿vale? Pues quizá te diría, déjate ayudar, porque alguna vez me ha parecido que has comentado de que alguna vez te ha venido alguien en plan, yo te hago las miniaturas, yo te edito los vídeos si quieres, tal. Y tú, nada, yo me apaño con el Windows Movie Maker. Y te apañas con el Windows Movie Maker. Pero quizá si se dejara entrar esa ayuda, Sí. no del primer random que aparezca, pero sino quizá de alguien medianamente profesional que diga, estoy de acuerdo, te ayudo. Sí, sí, Que lo pueda distribuir en formato vertical, que pueda incluso hacer los vídeos más llamativos, más... Aunque el Sí. vídeo no tiene por qué ser llamativo, claro, eso también es otro contrapunto. El vídeo ya debería ser lo suficientemente llamativo de por sí. No, lo entiendo perfectamente. Ya te digo, ahora por ejemplo estoy viendo partidas de Warhammer. El Warhammer como espectador es muy malo, incluso para un boayer como yo. Bueno, tú has aguantado estoicamente 20 minutos muy cortésmente de ver una partida de Warhammer y efectivamente, incluso conociéndola y sabiéndola, los vídeos que hay a veces de partidas, simplemente una imagen, un plano cenital y a lo mejor un plano así de enfoque de alguna miniatura, es muy poco fotogénico. ¿Qué me gusta a mí de los canales de Warhammer? Los que le meten casteo, entrevistas post partida, música, de efectos de sonido, que lo editan bien, y una partida de 3 horas te la reducen a 40 minutos. Incluso a mí que me gustan las partidas y que es mi obsesión ahora mismo, yo no me vería una partida de 3 horas así, aunque fueran los campeones del mundo, ¿sabes? Entonces lo mismo, efectivamente yo entiendo que hay formas y formas de hacer filosofía, y claro, yo... Por ese motivo, en la Fundación Juan Marc da una conferencia sobre Nietzsche, y el vídeo de la Fundación Juan Marc sobre Nietzsche tiene 1 millón de reproducciones. El mío tiene muchísimos, el mío tiene más de lo que yo quisiera nunca, no sé cuántos tiene, pero vamos a decir que tiene 60.000 reproducciones o 100.000 reproducciones, más de lo que quisiera en mi vida. Y no tengo ningún objetivo tampoco, o sea, no digo, hoy si se quedan 500 me quedo deprimido. Afortunadamente me he quitado de eso. Y al quitarme también los comentarios y todo el rollo, digamos que me evito este continuo feedback, eso es lo que no odio, la conversación infinita sin contenido, de estar en un continuo contacto, casi jodo aquí el micro, en un continuo contacto con los otros sin que haya verdadero contenido. Claro, es que por eso te decía que tampoco tenía claro hasta qué punto... No, pero esto está muy bien visto, que lo de que me ayuden, porque alguien me está ayudando ahora. O sea, alguien va a empezar lo primero que va a editar es una partida de Warhammer, justamente, que se ha tirado 20 horas editando una partida de Warhammer. Creo que le ha quedado bien la edición. Será un vídeo que subiré dentro de poco. Y él va haciendo cosas, se llama Ernesto Castro Editado o Ernesto Castro Fragmentado, que tiene como 2 canales. Existen en Instagram varias cuentas de Ernesto Castro Out of Contest, que hace tiempo que no postean. Entonces lo que le voy a proponer a este chaval es que se ponga en contacto con los Ernesto Castro Out of Contest. Entonces en un futuro puede haber contenido más
transversal, efectivamente, en todas las plataformas en las que no estoy, Instagram, TikTok y demás, de este chaval que sí que tiene ojo para sacar extractos y luego editarlos, ponerles imágenes. Entonces, si en un futuro veis a un Ernesto Castro que sube vídeos muy bien editados en cualquiera de esas plataformas, no le mandéis nudes porque no soy yo. O mandádselo, pero sabiendo que es un random que no soy yo. O sea, las fotopollas no las mandéis de todas formas a ningún canal. Ni Ernesto Castro ni de ningún otro tipo. No, ya te digo, es un tema curioso, porque también me pasa a mí aquí que, bueno, ya has visto los documentarios de la producción. No, pero está muy bien, ¿eh? Y para el canal que tienes, o sea, tú vas a ser grande, inevitablemente, a base de ponerle esfuerzo, y esto que tienes ya es bastante más que gente que tiene 10 veces tu número de seguidores y de visionados. Entonces, simplemente tú por fuerza vas a conseguirlo. Dios te oiga. No, pero ya te digo, dudaba, por ejemplo, con el tema de los verticales. Porque, por ejemplo, el TikTok está estudiado que mina la capacidad de atención de quien lo utiliza. Y se está cargando en parte de mucha gente que está hoy día así todo el rato. Entonces era como, quiero que mi vídeo esté ahí, sea el que la persona va a perder 3 segundos, continuar, y mañana le preguntas por mí y dice ¿quién? Igual prefiero que esté solo en YouTube y aunque me vean 40, que de hecho hay 50 que este año he sido su podcast más visto, que lo vi en el Wrapped de Spotify y quedé flipando. O sea, tengo una madre, una hermana y 3 buenos amigos que se ven todos, pero de ahí a los otros 45, ¿dónde han salido? Claro, te sorprendería la cantidad de gente random que aparece en cada cosa. Y sí, que confíen y que digan, joder, pues si tengo entendido que Carlos se dedica a echar la tarde viendo por ahí en YouTube a ver qué le parece interesante, ahora he encontrado a este tío que se llama Ernesto, vamos a ver qué tiene Ernesto que ofrecer, ¿sabes? Como cosas así, y sin que sea esa necesidad de que me capten el primer minuto, con la intro y lo llamativo y la explosión y el beso y el chiste. Pues no, coño, espera, vete a la película, que igual la explosión llega en el 33, el beso en el minuto final de película y entre tanto hay 3 ironías. Y hace que merezca la pena. Sí, el problema que tiene TikTok es el que ha tenido cualquier plataforma o medio de comunicación en sus primeros años o incluso siglos de existencia, que es que va a ser mal juzgado y que se considera desde la perspectiva cognitiva previa como un empeoramiento. Cuando aparece la escritura, Platón dice de manera célebre que es un fármaco de la memoria porque aparentemente permite recordar, pero lo que va a facilitar es el olvido. Porque si tú tienes la lista de los reyes visigodos a una distancia de clic en Google, no vas a tener que aprenderte la memoria. La pregunta es, ¿era mejor cuando a la gente le forzaban a aprenderse la lista de los reyes visigodos o ahora que nadie se acuerda de la lista de los reyes visigodos? Depende de lo que tengas que memorizar. Entonces estamos en un contexto donde la persona que más recuerda en la sala nunca será un ser humano, sino una máquina. Ya eso lo podemos dar por amortizado. Entonces, los valores, las virtudes, las facetas o los talentos que hay que promover en los seres humanos ya no son los clásicos de acumulación del conocimiento, del saber, como se entendía tradicionalmente, sino otras cosas que tienen que ver con la creatividad. Pero claro, la creatividad está muy próxima a la locura, al caos, ¿sabes? Entonces ahí empieza todo este tema del culto tóxico a la figura, por ejemplo, del artista, aunque sea el artista de videojuegos, sea el artista literario, sea el artista plástico y claro, que al final tiene que crear lo nuevo, que no tiene que asentarse en lo conocido o investigar rigurosamente, sino que tiene que producir caóticamente lo nuevo. Y ahí están, pues efectivamente, todas estas subculturas más o menos suicidas o tóxicas o demás que han existido en los últimos años y las últimas décadas y siglos. No sé qué decirte. Yo sinceramente pienso que al final no es malo que estemos en... Sí hay que estar, que se esté en todos los sitios y que tú no puedes... Tu acción de abstenerte de TikTok no va a mejorar el entorno de los que están en TikTok. O sea, los que están en TikTok... Sí, desde luego, es tan simple como si tú no consumieras drogas y tu colega sí. Su situación tampoco va a cambiar mucho. Efectivamente. Efectivamente. Hostia, hablando de... Joder, mierda. No, venga, una última. El cierre más largo de todo. No, nada, simplemente era muy general la pregunta. Como tú tuviste la suerte, digamos, de poder estar... ¡De drogarte! Esa es la pregunta. Yo no iba a abrir ese cajón. No, vale, no. Como tienes la suerte de ¿qué? De haber pasado 2 ratos con Escotado. Vale. Algo, una pincelada, ¿sabes? Tampoco, no sé, sobre su figura, sobre su persona, sobre su obra. Te he visto criticar los enemigos del comercio, por ejemplo. A mí me interesan más las drogas que los enemigos del comercio. No nos vamos a llevar engaño tampoco. Pero... Sí, a mí la primera de los enemigos del comercio me gusta. Y lo curioso de ese libro es que ese libro empeora conforme se va aproximando a su época. Lo que indica efectivamente que no somos los mejores jueces de nosotros mismos o de nuestra generación. Lo que peor explica Escotado y lo que juzga de manera más estereotipada, como si nunca lo hubiera leído, es a Marcuse, que fue el autor que él tradujo e introdujo en España. Una cosa singular, más no poder.
Sin embargo, sobre los esenios, sobre las sectas comunistas en el siglo II después de Cristo, sobre las comunas mendicantes y sobre los templarios, dice maravillas. Desde luego también no tiene esa obligación de cagarse en la madre de Marx o de Lenin o de Hugo Chávez. La historia de drogas está muy guay, está muy bien escrita, es el término, precisamente el término fármakon, que lo utiliza al comienzo y juega con el tema, porque fármakon en griego significa sacrificio. Entonces es muy interesante, el fármacos inicialmente era el animal que se sacrificaba al ritual. Entonces, dependiendo si es en neutro o en masculino o femenino, fármacon puede significar eso, o mártir, víctima sacrificial, o bien esto de veneno, pócima, fármaco. La idea de que el veneno a bajas dosis puede ser iluminador y te puede sanar, curiosamente. Entonces todo es un tema de dosis, ¿no? El sacrificio es que tú vas a limitar parte de tu personalidad, te vas a amputar algo para que el resto de tus facetas se potencien. Entonces vas a amputarte la capacidad de concentración o vas a amputarte lo que sea, vas a amputarte la capacidad de cognición del mundo para profundizar en tu imaginario o para estar más atento, más dormido, eso. Las drogas son sacrificios de parte de tu percepción o pensamiento en nombre de otras. Eso está bastante bien visto, eso me gustó mucho cuando lo planteó él. Y bueno, pues es un hombre que desde luego sacrificó toda su vida, en su caso, al saber. Exageraba mucho, hacía mucho falsa humildad en ese sentido. Exageraba demasiado esta idea de la entrega total al conocimiento. Porque esto es clásico de la filosofía taoísta. El sabio no habla y el que habla no es sabio. Si te dedicas la mayor parte del tiempo a predicar el conocimiento, el estudio y el estar en casa sin hacer otra cosa más que leer, pues algo de tiempo vas a tener que sacrificar de tu lectura. Y Escotado, al final de sus días, pasaba más tiempo diciendo que leía mucho que leer. Seguro que pasa más horas haciendo entrevistas sobre leer que leyendo, inevitablemente. Y ahí vuelve el tema del impostor. Pero la cuestión es, a los chavales o a la gente, el mensaje que les llegue sea estudiad, investigad, conocer el mundo, fantástico. ¿Cómo él lo aplicaba? Pues un poco wikipediesco. O sea, los libros suyos de historia, sobre todo el de los enemigos del comercio, tiene mucho Wikipedia, que no está mal. La Wikipedia en inglés tiene una información que con eso te basta, ¿no? Para muchos periodos no te tienes que meter a leer pergaminos, que hay mucho, de nuevo, fanatismo procedimental en la historiografía, de que tú no puedes hacer historiografía del 15M si no te vas al archivo de no sé qué y no sé cuántos y tocas legajos y papeles y no sé qué. O sea, yo estuve allí y yo mi libro del 15M lo hice con mis recuerdos, un par de vídeos en YouTube y las notas de prensa que salen en El País y ya está, que están en internet. O sea, no hay que exagerar tampoco esto, pero que Escotado no es un erudito, eso es cierto. O sea, para mí un erudito, un bibliófilo es Miguel Anso Bastos, por ejemplo. O un erudito era Humberto Eco. Un erudito es José María Bellido Morillas, que este sí que lo tienes que entrevistar, ya te lo dejo ahí puesto. José María Bellido Morillas. Este es uno que es obligatorio. Es obligatorio porque este sí que es un verdadero erudito de los idiomas que maneja, la bibliografía que cita. Escotado es un sabio, en el sentido de incluso un gurú. Un sabio que a veces oscila con lo gurú y que yo prefiero en su faceta sapiencial más que en su faceta gurual. Vale. Es que seguramente sea lo primero que vi en su día en YouTube, digamos, hacía la filosofía y tal. Luego me quedé en las drogas porque me llamaba más la atención. Pero, ¿sabes? Volviendo por ahí y tal, leyendo es lo primero que empecé a leer y en su día vi pues, que habías podido estar con él y claro, yo nunca voy a poder estar con él por motivos obvios. Yeah. Por ejemplo, si me preguntan, pues eso, entrevista frustrada, pues así a bote pronto las respuestas son Escotado y Kobe Bryant. Entonces pensé, joder, pues alguien que ha tenido la posibilidad de haber estado con él, a ver qué dice. Bien. Fue guay, sí, fue guay y desde luego, sí. Además fue una oportunidad rarísima, un tipo que llevaba a casa Escotado a gente random para tener conversaciones mensuales con él. Ya te digo que sus últimos años fue un poco dedicarse eso fue por su parte muy generoso, dedicar un montón de su tiempo libre a hablar con gente que no sabía nada de él. Y lo que más agradecía, y en mi caso fue así, era que yo fuera con los libros leídos y que le preguntara por este párrafo y esta página, y me acuerdo que a veces decía, joder, Ernesto, ¿cómo te acuerdas? Digo, ¿cómo me voy a acordar? Tú no te acuerdas porque lo escribiste hace 30 años, pero yo me acuerdo porque lo leí ayer. Que es también el tema, volvemos al tema de la crítica, la crítica que haría también a estos tentáculos que le han salido a la lectura o a la cultura, que son las entrevistas sobre la cultura y la lectura.
Entonces, un autor publica un libro, como Escotado, ¿no? 3 tomos de 500 páginas o 400 páginas. Y en vez de leer ese libro, los seguidores de Escotado no paran de consumir entrevistas sobre ese libro, donde el autor habla de memoria de lo que escribió hace 3, 4, 5 años, que en un señor de tanta edad puede que no se acuerde de nada. Y yo ya no me acuerdo de lo que escribí en mi poemario. Entonces, este tema de cómo se ha ido la publicidad de la cultura comiendo la cultura, me parece una lacra. O sea, los podcasts, en ese sentido, odio la prensa y los podcasts, aquí donde me ves. Y yo hacía muchas entrevistas y dejé de hacerlas. Hacía entrevistas porque me gustaba mostrarle a la gente que admiraba que había alguien al otro lado. Es decir, que una de las sensaciones más grandes que tiene uno es que nadie le lee o que nadie le escucha o que todo el mundo le alaba, pero de boquilla o porque le suena más o menos su nombre, por un poco ya pues, prestigio autoconfirmatorio. Y esa capacidad, y eso era una gran satisfacción, ¿no? Acercarte y decirle a la persona, pues mira, en la página no sé qué has dicho no sé cuánto, y la cara que ponían era espectacular. Por esto, porque al final, si tú haces un anuncio de carne, el anuncio de carne no te lo puedes comer, pero si tú escribes 2000 palabras sobre un libro, a lo mejor leer 2000 palabras de ese libro te lleva tanto tiempo como leer 2000 palabras de la reseña. Entonces, la publicidad o las reviews de la cultura, sobre todo oral y escrita, o audiovisual, se comen el espacio de la propia cultura. Es poco paradójico eso. Y al final todo reincide en lo mismo, que es el culto a la personalidad. Volvemos al tema de la Constitución y el COVID y todo esto, que las personas importan más que sus obras. Y que el libro pues, es una especie como de segregación de apoyo o de subproducto frente a la persona. Que en el fondo es mejor estar con el escritor que leer el libro. Prefieres estar con Kobe Bryant, es como eso, como si prefirieras estar con Kobe Bryant a ver un partido de Kobe Bryant, o como si prefirieras estar con Humberto Eco a leer un libro de Humberto Eco. Es un poco la culto de la personalidad contemporánea, sí. Que se vacía de contenido, porque al final Kobe Bryant, en persona... También quizá entra la figura de la propia persona. Claro. El pensar que yo puedo ser capaz de mantener una conversación aquí contigo en vez de estar estas 2 horas leyéndome uno de tus libros. Eso es. Y con Kobe, que igual podía echar unos tiritos con él, cuando en verdad Kobe me humillaría si jugara a su máximo nivel. Pero yo podría verlo jugar a su máximo nivel si viera un partido. Como eso quiero es. ser yo el que juega. Claro, que es como la interacción. Y con los intelectuales pues sí pasa un poco eso, ¿no? Que la gente quiere ver, voy a hablar con el filósofo. Pero bueno, estamos para esto. Al final, volvemos a lo mismo, la filosofía no tiene un compromiso con la escritura y la filosofía ha estado todo el rato con el tema de la oralidad, entonces no tiene ningún miedo a que la gente deje de leer, porque la filosofía ya criticó, la primera de todas, esta mierda de que la escritura finge, el que escribe finge que sabe más de lo que sabe. Porque a través de la escritura tú te has preparado, llevas meses para escribir una frase y ahí puedes decir lo que te dé la gana. Pero luego, en directo, venga, respóndeme a esto, critícame esto, argumentame esto. Y ahí la gente flaquea. Está bien. Pues antes de terminar, tengo un pequeño regalo. Que a todo el mundo que se me presta estas cosas, pues le doy un regalo. Y como tú ya has estado en el Bierzo, has probado el botillo, el vino y demás, pues no sé las si castañas en almíbar. Wow, pues lo voy a mostrar aquí a cámara. Castañas en almíbar denso, de Prada a tope, wow. Pues así muchas gracias. Pues espero que te guste. Oye, pues tío, de puta madre. Muchísimas gracias por venir por aquí. Un placer. Y nada, pues esto es todo y bueno, esto va a ser todo en lo que voy a llamar primera temporada. No pusiste nada de primera temporada, ahora lo pongo. Y ya veremos cuándo sale la segunda. Nos vemos. Chao.